por acá te respeta hacia abajo, se vuelve una resistencia, acá la utiliza de nuevo. Recuerden que cada una de estas velas representa una semana. O sea que esa semana el precio se aguantó en la misma línea, la siguiente bajó, luego sí, subió, la utiliza de nuevo como un pequeño soporte, ¿verdad? Se devuelve un poco, sube. ¿Hasta dónde? Sí, yo lo acabo de marcar. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, tú ves que no haciendo una línea hacia arriba y hacia abajo y otra como hasta la derecha y izquierda. Yo lo voy moviendo hasta donde yo identificar. ¿Te parece que aquí hay un soporte? Le pregunto a usted. A mí me parece que sí. Bueno, yo automáticamente voy y lo marco con una línea y ahí lo puedo ver de manera visual. Correcto, acá no, debajo de la cruz. Yo seleccioné la línea horizontal. Bien, por ejemplo, por acá, este punto acá no me funciona como un soporte en varias ocasiones. Aquí como, miren acá, 1, 2, correcto. Vamos a ver por acá arriba, que yo tengo. Miren acá estos niveles, por aquí. Lo utiliza como soporte, 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 acá resistencia. Entonces eso vendría siendo los niveles relevantes ahora mismo en Palantir. ¿No queda claro esto? Ahora, en el nivel superior, ¿dónde lo tengo? Porque yo nada más tengo una sola línea, que yo utilizo, el precio más alto. Por ejemplo, el all time high se encuentra por acá. O sea que si bien no han llegado y se ha devuelto en 5 o 6 ocasiones o 3 ocasiones, pero es la referencia de precio más real que yo puedo tener en los niveles más altos históricos. El último rechazo que hice llegó hasta acá, hasta 206 y bajó. Miren acá, en esta, fueron los mismos 200. O sea que esa pequeña zona, entre 200, 205, 206, fue donde el precio sencillamente empezó a bajar, volvió y continuó bajando. O sea que ese nivel entre 200, 205, todo esto vendría siendo un nivel válido, por llamarle así. ¿No queda claro esto? Entonces, un segundito. Pero es Kelvin, ¿verdad que sí? Kelvin. Yo le quiero entregar a Kelvin esta placa. Kelvin, ¿cuánto tiempo tú tienes que tomarte clase? Como 3, 4 meses. ¿Tú estás trayendo opciones? O sea, ¿tú estás haciendo day trading, swing trading? ¿Qué estás haciendo? Absolutamente todo. No, tú no querías hacer day trading, pero ¿por qué tú terminaste haciendo day trading, Kelvin? Que nos permite a nosotros, pues, bueno, aprovechar ese movimiento en el corto plazo, ¿verdad que sí? Correcto. Para reinvertirlo. Eso es muy importante porque a medida que uno va avanzando en el mercado, no solamente hace dinero, sino hacer un uso de igual manera inteligente de esas ganancias. Ellos empezó una cuenta con el monto que fuese, $100, $1000, $5000, $20000. Yo he visto estudiantes que empiezan con 150 o $200,000, eso ya depende de cada quien. Pero no solamente es hacer una buena administración de ese capital inicial, sino también de las ganancias. Y algo que yo no olvido es cuando yo entro a Abacus. Yo comenté a ustedes que yo fui estudiante de Abacus. Yo me acuerdo un poquito más de eso en la semana 6, que yo fui estudiante de Abacus en plena pandemia. Y cuando yo entré a Abacus al equipo, de las primeras cosas que yo me llevé de Ernesto es el jugar ajedrez con nuestro capital. Uno pensar 2, 3, 4 jugadas más adelante, cuáles pueden ser los desenlaces. Y es importante uno no solamente hacer dinero en el mercado, sino también cuidarlo, porque el dinero se gana y se puede perder. Por eso nosotros siempre debemos jugar ajedrez. Y yo que hago day trading, por ejemplo, de eso lo vemos un poquito en la semana 6, que yo hago con mis ganancias. No voy a entrar ahora mismo quizá en cuánto yo puedo hacer un mes, cómo yo empecé, no voy a quizá hablar de eso de momento, pero ¿qué yo hago con ese dinero? Lo reinvierto todo, lo gasto, lo sigo poniendo en capital de riesgo, lo llevo a inversiones de menor riesgo. Y eso es importante porque Kelvin, que ya hizo sus primeros $15,000 y quiere entregar la placa, obviamente debe abogar por seguir resguardando ese capital, que siga creciendo y obviamente siempre jugando con un nivel de riesgo reducido con esas ganancias. Pero Kelvin, reconocer tu esfuerzo y de igual manera entregar esta placa por el desempeño que te lleva en el mercado. Un placer. Vamos a tomar una fotito acá. Muchísimas gracias, Kelvin. Kelvin, ¿cuándo tú terminaste de tomar clases? ¿Del año pasado? O sea, tú te adentraste, okay, tú empezaste a invertir en enero de este año. Y una preguntita, ojo, obviamente tu decisión, responder a esta pregunta, una pregunta de carácter personal, y eso lo entiendo mucho, pero tú empezaste con, hace esos 15,000, yo entendería que 15,000 en 4 meses, pues, tú empezaste con $100,000, me imagino, hiciste 15%. Sí, pero yo no empecé, o sea, yo empecé a invertir en mi realidad, a final de enero. Claro, pero te pregunto, cuando tú empezaste, me imagino con $100,000, que te ganaste 15, ¿no? ¿Con cuánto te empezaste? Si se puede saber. Con 2,000. Ok, pero tú espérense, porque él está diciendo algo que puede parecer loco. Él está diciendo algo que puede parecer loco, pero es muy probable. Es muy probable. Por la siguiente pregunta. Tú estás haciendo day trading con opciones, ¿verdad? Eso responde todo. Ya. ¿Qué pasa? Él está haciendo day trading con opciones. Es un instrumento apalancado, obviamente con un nivel de riesgo mayor, pero es un nivel de riesgo que podemos controlar. Es lo que yo hago en el día a día. Yo no les he compartido todavía mi canal de YouTube, ¿verdad? Eso yo lo hago en la semana 6 cuando yo tomo clase con ustedes. Pero, ¿qué sucede? Para hablar un poquito sobre... Permítanme un segundo. Para que ustedes puedan entender un poco. ¿Cuál es su nombre? Alexander Peña. Señor Peña, dentro de esa lista de videos, ¿usted no lo ha visto ninguno, verdad que no? De Abacus. Ah, no, yo te hizo trampa. Es mentira. Alexander. Alexander, de esa lista aquí, dígame uno, cualquiera, el que usted quiera. Hay uno abajo también, el número 1, 2, 3, 4. El que usted quiera. ¿El cuál? El tercero. ¿Están de acuerdo con Alexander? Bueno, vamos a entrar al tercero. Este soy yo, que soy cine adentro, yo trabajo adentro todos los días. Pero bueno, como yo le mencioné, yo hago operaciones de corto plazo con un instrumento un poquito más avanzado llamado opciones. Pero fíjense, no quiero que nos fijemos quizás en la ganancia monetaria, de cuánto dinero o no representó eso, sino en las ganancias porcentuales. Bien. Fíjense, este video, yo no le pongo, a los videos que yo subo, los de Instagram sí, pero a los de YouTube yo no les edito, no le hago cortes, no los adelanto, los pongo más rápido. Ese video dura 4 minutos, o sea que la operación tomó 4 minutos más o menos. Miren acá, sencillamente, yo estoy viendo, que ustedes pueden ver en ese gráfico, que está subiendo o está bajando. En el mundo de las opciones, en acciones todo igual, pero en las opciones es un poquito más lineal, sencillo de entender.
yo puedo hacer dinero cuando una acción cae. Con opciones existe un instrumento que cuando una acción cae, el instrumento sube. ¿Qué sucede? Vamos, si no de tiempecito, creo que sí, tenemos otro grupo en 45 minutos, vamos a ver si no que sea 30 minutos para que ustedes no se vayan con una cara de quiero que te hablo de al final. No. Pero las opciones son básicamente un instrumento que son subyacentes a una compañía. O sea, Apple tiene opciones, Tesla tiene opciones, Meta tiene opciones, y dentro de esas opciones de cada compañía hay un tipo que sube cuando la acción sube y hay un tipo que sube cuando la acción baja. ¿Qué sucede? Meta está subiendo, perdón, está cayendo, y yo voy a un tipo de opción específico que sube cuando la acción cae. Eso se llama un put. O sea, ya yo sé que un put sube cuando una acción baja. Bueno, fíjense acá, yo compro estos puts de Meta, yo los he comprado, yo lo doy acá. Ustedes se fijan que esta matriz se parece a la de PlayStation Web, la que vemos en el web, el botón de compra, venta, la matriz. Vamos a ver, acá yo estoy aplicando en el video, pero fíjense, ahí yo aprieto el botón de compra. Ustedes ven que aparece esa línea azul que yo compré ese activo en 545. La acción empieza a bajar. ¿Y qué se supone que hace el instrumento cuando la acción baja? Vamos a ver qué sucede. Lo voy a hacer un poquito hacia adelante. El instrumento empieza a bajar, fíjense aquí. Y fíjense cómo se va presión de ese activo. Ojo, ya en ese pequeño movimiento, yo sé que se ve pequeño, no sé si se distingue, pero ahí me dice que yo estoy 5% arriba. Yo acabo de comprar hace, ¿qué? 20 segundos. Yo compré en el segundo 25, 26. En el 47, yo estoy 6% arriba. Ojo, me imagino que eso lo está haciendo. Claro, tú estás teniendo call solamente, ok, pero en esencia, tú lo que estás haciendo day trading con contratos de opciones, swing trading también. Aprovechate más de la caída del mercado, comprarte lips a lo mano. Comprate varios lips, eso lo hago un poquito más adelante, pero para que ustedes no se me vayan con la idea de ¿y qué es esto? Porque parecería física cuántica, o no sé, ingeniería aeroespacial, pero ¿cuál es su nombre? Que vea Eddie como que ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Eddie, su nombre, Evelyn, bueno, tenemos dos Evelyn por acá. ¿Qué sucede? ¿Hay otra Evelyn de casualidad? No. No, sí, claro, pero hay una tercera de paso de casualidad, no sé. Bueno, ¿qué sucede, Evelyn? Imaginemos que tiene un apartamento, yo lo voy a explicar ahora, porque es importante. Yo les enseño a ustedes cómo un contrato de opciones se puede apreciar, pero las opciones también pueden perder valor al mismo ritmo, porque lo que sube también puede bajar. Pero yo les mostré a ustedes, y creo que tú me puedes recalcar con eso, yo les enseñé a ellos un video corto para que entendamos un poquito lo más agresivo que hay en el mundo de las opciones, que te digan contrato del mismo día. ¿Qué sucede? Lo que yo hago con contratos de opciones es el tipo de estrategia más agresiva, más volátil y de mayor riesgo que existe dentro de ese mundo de las opciones. Sin embargo, con las opciones hay estrategias en las que hay mucha volatilidad, mucho riesgo, como el que yo asumo, como de igual manera hay estrategias tan seguras como que literalmente no hay manera de yo perder dinero. Sí puedo dejar de ganarme, pero no de perder. ¿Cómo así? Bueno, Evelyn, imagina que tú tienes un apartamento, ¿ok? Y digamos que ese apartamento vale $200,000. Voy a utilizar un número redondo, 200,000. ¿Qué quiere decir un contrato de opción? Bueno, opción, pero no obligación, de adquirir un activo específico en una fecha predeterminada a un precio previamente pactado. En español ahora. Déjame abrir Excel. Yo lo tengo acá en Excel. Pero acá. Opción, pero no obligación, de comprar un activo específico a un precio pactado en una fecha futura. Tres cosas importantes. Número uno, que vamos a definir ahora. Opción, pero no obligación, porque ahora yo no entiendo nada de esa definición. Yo tengo tres cosas importantes. Opción, pero no obligación, activo específico y fecha predeterminada. Ahora vamos a volver al ejemplo para poder entenderlo en la vida cotidiana. Y luego podemos extrapolar a las acciones. Pero, Evelyn, tú tienes un apartamento que vale 200 ahora mismo en el mercado. Digamos que yo voy donde Evelyn y le digo, Evelyn, yo te voy a comprar a ti el apartamento en un año. Yo quiero que tú y yo hoy firmemos un acuerdo. Este acuerdo es lo que se conoce como un contrato de opción. Yo te voy a dar $5,000 el día de hoy para que en un año tú me vendas el apartamento al mismo precio que tiene el día de hoy, independientemente de cuánto cueste. Digamos que tú aceptas y pasa el año. Resulta que ahora el apartamento vale 215. Subió de precio, lo que sea. Yo voy donde Evelyn y le digo, Evelyn, recuerda que yo tengo un papel acá, que tú y yo firmamos, que me dice a mí que, aquí la definición, que yo tengo la opción, pero no la obligación, de comprar el activo, en este caso del ejemplo, estamos hablando del apartamento. Y la fecha predeterminada, bueno, era un año, que ya pasó el año. Evelyn, yo voy a ejecutar mi contrato y te voy a comprar el apartamento en 200, que había costado hace un año, ¿verdad que sí? ¿Cuál sería mi inversión total? 200 más 5,000 que le pagué de la prima hace un año, eso se conoce como una prima. Mi inversión total será 205. Pero si el apartamento vale 215 ahora mismo, o sea, que yo puedo salir mañana y vender el apartamento en 215, ¿hace sentido? O sea, que yo lo voy a ejecutar, pero lo puedo vender en 215, ¿ok? Pero, ¿y si el apartamento en vez de subir $15,000, bajó 15,000? Porque cayó, digamos, el mercado inmobiliario bajó, ese año no fue muy buena la economía, por cualquier que sea la razón. Te cuento un ejemplo de la vida cotidiana para luego extrapolarlo a las acciones, pero el apartamento bajó $15,000. Fíjate que aquí me dice que yo tengo la opción. Ahora sí estamos entendiendo un poquito la definición. Yo tengo la opción, pero no la obligación de comprar el apartamento. Evelyn, los 5,000 que te pagué, te lo queda, tu apartamento tuyo, pero fíjate, si yo lo hubiese ejecutado, yo hubiese perdido 200 más 5, son 205, el apartamento vale 85, yo tenía $20,000 abajo. ¿Cuánto perdí solamente? O sea que yo mitigué mi pérdida, mitigué mi riesgo, simplemente. Es el segundo escenario. Pero, acá hay un punto importante, porque número uno, eso no solamente me abrió las puertas a tener la opción de comprar ese apartamento en un año, sino que también, si yo lo hubiese comprado en 200 desde el día inicial, yo me desprendo del total del capital. Y esos 195 que yo tengo en mi bolsillo ahora mismo, porque solamente le di 5 a Evelyn, son 195 que me funcionan a mí como capital de trabajo durante el año completo. O sea que yo puedo poner ese capital que yo tenía para comprar el apartamento, lo tenía guardado en el banco y yo iba donde Evelyn y yo comprar el apartamento cash. Yo tengo ese capital de trabajo ahora. O quizá no el apartamento completo, el 20% de down payment, $40,000. Me quedan 35 en el bolsillo que yo lo puedo seguir utilizando para lo que sea, reinvertirlo, algún otro tipo de instrumento financiero. Y yo tengo asegurado esa opción de compra. Eso es un contrato de opción. La opción, pero no obligación, de comprar un activo específico en una fecha predeterminada a un precio que tú y yo pactamos, lo 200. Pero, ok, y el segundo escenario. Bueno, el tercer escenario ya. ¿Qué pasa, Evelyn? Si yo nunca tuve los 200,000 del apartamento, yo solamente tenía los 5,000 de la prima. ¿Cuál es tu nombre? Correcto. Elvin. Gilbert. Gilbert, te voy a plantear un negocio.
yo tengo este papel que dice que yo puedo comprar un apartamento en 200. El apartamento vale 215. O sea, tú lo puedes comprar hoy en 200 y venderlo mañana en 215. Yo te lo voy a vender en 7500. Gánate esos otros 7500 tú. ¿Alguien le hace sentido ganarse 7500 de la noche a la mañana? Claro, si él lo quiere. Ojo, yo te planteo un ejemplo de un apartamento en el mercado de liquidez de sobra. ¿Te hace sentido? O sea, tú puedes comprar papel. ¿Y qué pasa? Que Kelvin acaba de adquirir ese activo en 200 más 7500 que me pagó a mí, 207.500. Tiene que venderle ya el apartamento a Kelvin porque él es el que tiene el papel nuevo. El papel original ya yo se lo pasé a él. Independientemente de cuándo yo se lo vendí, tú tienes que vender el apartamento en 200. Si él lo quiere, porque tiene la opción, pero no obligación. Pero yo me gané 2.500 y yo puse 5.000 nada más. Te gané 50% de mi inversión en este escenario. O sea que no solamente la acción, las opciones me permiten a mí sencillamente hacer dinero, una acción, sino que de igual manera, si yo no tengo el capital de comprar 100 acciones, que es lo que compone un contrato, 100 acciones de Meta, 100 acciones de Google, 100 acciones de Apple, si yo no tengo 20, 30.000, 40.000 dólares para comprar esas 100 acciones, yo puedo comprar un contrato y si la acción se aprecia, ¿qué va a pasar con el contrato? Que va a subir. Y yo puedo revenderlo y quizá coloque 5.000 dólares en valor del contrato, pagué 5.000 dólares, en el mercado hay contratos de 200 dólares, hay contratos de 1.500, hay contratos de 20.000 dólares. Yo pagué esa prima de 5.000 y el contrato se apreció cuando la acción sube. Eso es una definición, digamos, o una explicación a grosso modo de cómo funciona un contrato. Yo vi una mano levantada por acá, cuéntame, Evelyn. Y por ejemplo, si yo voy a ver una acción, ¿qué pasa la acción? Correcto. Ya yo lo analicé y voy a tener un porcentaje de crecimiento, entonces en el momento de uno dice por esa opción de contrato. Correcto. Por ejemplo, ya le mencioné a nuestro amigo Kelvin acá. Kelvin, ¿verdad? Ya le mencioné a nuestro amigo Kelvin. Hice una pregunta, si él hizo LIPS. Ahora, ¿qué es un LIP? Es un nombre, es como se le llama, es un nombre nada más, un tipo de operación, que es comprar un contrato que expira en un año, 2 años. Como el ejemplo del apartamento, en el mercado nosotros esa operación le llamamos un LIP. Porque yo le pregunté a Kelvin si él hizo unos LIPs, porque cuando el mercado cae, como cayó hasta hace un mes, en ese momento que tú aprovechas y colocas LIPs en el mercado, comprar contratos a largo plazo, es donde tú puedes, quizá con 2.000 dólares, comprar, tener el poder de compra de 100 acciones y con 2.000 tú vas a hacer 6.000. Pusiste 2.000 en el mercado y las acciones subieron, ¿qué? No me crean a mí. Nada de lo que yo le diga me crean a mí. Como la gráfica. Vamos a empezar a analizar. Miren acá. Meta, 30% arriba. Tesla, que Tesla se devolvió. Tesla subió 20, luego bajó. Nvidia, desde acá abajo, 25%. AMD, casi 100%, 80% arriba. 4 semanas, subió 80% esa acción. ABGO, le dije ABGO. Ya yo sé. 40%. ¿Qué ustedes creen que pasa? Si la acción se apreció 40%, la acción, el activo subyacente, ¿qué ustedes creen que se aprecia el activo, la opción? 200, 300, dependiendo de la expiración, qué tan cerca o tan lejana es, se aprecia más o se aprecia menos. Los contratos, mientras más cerca la expiración, tienen un nivel de volatilidad mayor. Pero con los links, esa estrategia de los links, no dice contrato muy cercano, porque si el activo en la fecha específica, es importante, no está encima del strike, el contrato va a valer cero. Un activo que hay que comprar. Si yo le digo a usted que le voy a vender en 5.000 el papel, pero que el apartamento cuesta 180, ¿usted me lo va a comprar? Usted va a comprar en 205 un apartamento que te puedes directamente ir al mercado y darle al botón de compra y comprarlo por 180. No hace sentido. Entonces el papel, como no tiene interés, ¿vale cuánto? Cero. Por eso en los links no se va a contratar un marejano, porque quizá mi ganancia potencial es menor, pero mi nivel de riesgo también es mucho menor. Pero asimismo, siguen abriendo las puertas, o sea, 40, 50. Si la acción crece 70%, un contrato a un año, 150, 200%, yo le coloqué 1.500 dólares, y 2 meses después, bueno, son 1.500, son 6.000, 5.000. Ojo, importante saber, altos porcentajes vienen de la mano de ¿qué? De mayor riesgo. Ese riesgo es posible de mitigar, pero ahora mismo estamos hablando de leads, pero con los contratos de estrategia, lo que vamos a plantear el otro escenario, porque a todo esto, en todos los ejemplos que hemos colocado, estamos poniendo a la pobre Evelyn como la única que no sabía que el apartamento iba a subir. Ella era la dueña del apartamento y era la única que no sabía que iba a subir, y lo decidió disparar en 200. Ok, entonces, ahora yo me hago la pregunta. Yo vuelvo donde Evelyn. Vamos a decir que nada ha pasado. Vamos al negocio inicial cuando la primera que yo fui donde ella. Yo le digo a Evelyn, hay 5.000 por el apartamento, por el contrato, para yo comprarlo en 200. Como Evelyn, es una dama muy inteligente, Evelyn también sabe que ese apartamento puede apreciarse el próximo año. Y Evelyn me dice a mí, José, no te equivocaste, el apartamento vale 200 hoy, pero el apartamento en esta zona, por tal razón, está subiendo. Así mismo como una acción, le aplicamos los 7 principios y entendemos que tiene potencial de crecimiento. Evelyn me dice a mí, mi price target para mi activo de aquí a un año es 215, págame los 5 y yo te lo voy a vender a ti en 210. Porque ella dice, bueno, 210 más los 5.000, si llega a 215, yo te break even. Ok, vamos arriba con el negocio. Pero ¿qué sucede? ¿Y si el apartamento no llega a los 210? ¿Qué ustedes creen que pasa? Yo no voy a ejecutar el contrato. El contrato va a valer cero. ¿Por qué? Porque yo estaría comprando un activo en 210 más 5.000, que quizá vale 208. ¿Y qué pasa con Evelyn? Evelyn se quedó con el apartamento y se quedó con los 5.000 también. Entonces, con las opciones, hay estrategias, por eso les mencioné, de tan bajo riesgo como literalmente, bueno, yo voy a vender el contrato a un precio que yo entienda la acción puede o no puede, yo estoy buscando que no pueda llegar, voy a cobrar mi prima y me quedo con mis acciones. ¿Qué sucede? Como la probabilidad de que no lleguen, en este caso Evelyn me busca un precio porque ella se quiere quedar con sus acciones y emití un contrato, como la probabilidad de que no lleguen las acciones son altas, el contrato vale poco. Pero Evelyn no quiere un gran retorno porcentual. Evelyn lo que quiere es un retorno sostenido. Eso en el mercado se llaman cover calls, por ejemplo. Vamos a verlo acá. Me quedan 15 minutos, pero lo podemos ver rapidito. Ajá. No hay una ventaja o una desventaja. Eso va a depender, el hacerlo o no, no depende de cuánto cueste la acción, sino más bien del potencial o no que tenga de crecimiento. Ahora, mientras más caras, en cuanto a precio, la prima es más alta. Pues si hay un apartamento en Santo Domingo, el contrato probablemente valga 10.000 dólares, pero si un apartamento, yo soy de San Pedro de Macorís, en San Pedro de Macorís un apartamento de habitación cuesta que 100.000 dólares, un tercio de lo que cuesta aquí en Santo Domingo, pues ese contrato también va a valer un tercio. Es un precio de mercado igual que el de las acciones. O yo le estoy planteando un ejemplo de la vida cotidiana. No es que yo voy donde una persona que tiene acciones de Meta o la llamo, a su número de teléfono, mira, te estoy ofreciendo tanto. No, los contratos tienen un valor en el mercado, que de hecho, eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, veamos acá, digamos Tesla. Tesla cuesta, déjame borrar para que lo podamos entender de manera rápida. Okay. Tesla cuesta, ahora mismo, vamos a acercar esto. Tesla cuesta ahora mismo 375 dólares. Digamos que se fue el cierre ayer a las 4 de la tarde. Digamos que yo
no estoy analizando absolutamente nada, si tiene potencial de crecimiento, si está de cuento. Compré la acción de Tesla ayer a 3.75, ¿verdad? Yo invertí $37.500 porque recuerden, un contrato se compone de 100 acciones. Si yo quiero emitirlo, yo debo ser dueño del apartamento. O sea, si yo quiero ser el que vende el contrato, yo debo tener la acción. Ahora, para comprar en la opción, yo no tengo que tener los 200.000. Entonces, como en este escenario yo lo quiero emitir, para que ustedes entiendan cómo funciona ahora, yo poniéndome los zapatos de Evelyn, compré las 100 acciones que me permiten a mí emitir un contrato. Vamos a ver, para el próximo viernes, ¿cuánto cuestan los contratos? Yo me voy acá, a Option Chain, vamos a buscar a Tesla. Y fíjense que Tesla cuesta 3.75. Vamos a decir un contrato, $20. Déjame ver si está el próximo viernes. Esto era abril 27, esto para el lunes, miércoles, viernes, mayo 1. Ustedes ven las fechas que están acá. Esto es un contrato al próximo viernes. Vamos a una $20 por encima. Bueno, la acción cuesta 3.75, vamos a un contrato a 405. O sea, asumiendo que esa acción de 3.75 pase a 405 en 7 días. O sea, yo la compré un viernes hoy en 3.95 y la vendí en 7 días en 405. Vamos a ver cuánto paga ese contrato ahora mismo. Miren acá, $141. O sea que yo voy acá y le voy a colocar el strike en 405 y el valor del contrato, ¿cuánto dijimos que era? $141. O sea que ese contrato ahora mismo, si yo decido emitirlo, yo me gano esos 141. Vamos a ponerlo acá, pues. Vamos a ponerle 1.41. En el mercado se ve así porque es lo que me están pagando por cada acción. $1.41 y eso yo lo multiplico por 100 para saber el valor total del contrato. O sea, 1.41 por 100 acciones, ¿verdad? Me están dando $141. Pero esa prima a nivel porcentual me dice, yo me estoy ganando un 0.4%. O sea, yo voy a invertir $37.000 en Tesla hoy para ganarme 0.4% de aquí al viernes. Ojo. Yo siempre he dicho que cuando nosotros conocemos sobre inversiones en el stock market, nosotros empezamos a faltar el respeto a los porcentajes. ¿Por qué? ¿Cuánto está rindiendo el instrumento en dólar a nivel local? Dividiendo a nivel entre las 50 y 54 semanas que tiene el año. 52. Ok. Ya colocada la prima, yo estoy igualando lo que me rinde cualquier instrumento en dólar a nivel local. Te decía, anotar los instrumentos en pesos. Sí, pero el peso se deprecia un 4% al año. Si tú haces un día en peso, tiene que restar un 4 que se deprecia. Según el Banco Central, no yo. Esa es la meta del Banco Central, que el peso se deprecie 4% al año. Cuando ustedes le ofrecen esas hermosas tasas en pesos, tienen siempre que restar siempre el peso, se deprecia un 4%. Y cuando yo voy a comprar un apartamento, nadie me lo vende en pesos, me lo venden en dólares. Cuando yo voy a comprar un carro, nadie me lo vende en pesos, me lo venden en dólares. Sin hablar de eso, no, porque el impuesto aplica independientemente de que lo compre en pesos o en dólares. Por eso no lo estoy tomando en cuenta. Pero la prima, 0.38. ¿Será que yo quiero invertir en Tesla $37.000 para ganarme 0.40%? Quizá no lo más atractivo, pero recuerden, es un 0.4 de prima. Si la acción llega a 405, se aprecia un 8%. ¿A alguno le hace sentido ganarse un 8% en una semana? Yo voy a ser honesto. Ojalá mi portafolio de inversión creciera 8% toda la semana. Yo estuviese en Mónaco ahora mismo, sencillamente, con, no sé, 400, 300 millones de dólares en Mónaco ya de retiro. No hay nada más que hacer. A mí no me interesa ser millonario, yo con 200, 300 hago. Pero, fíjense acá, yo me gano un 8% si se cumple. Y Tesla llega a 405. Me gano un 8%. Estamos asumiendo que yo la voy a comprar independientemente de... Compré mi acción hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si ella sube a 405, me gano un 8 en una semana, más un 0.3, un 8.4. En 5 días laborables. Hace sentido, ¿verdad que sí? Si no llega a 405, me quedo con mi acción, que desde un inicio yo la iba a comprar y iba a quedar con ella, pero de igual manera le gané 0.38. ¿Y si eso yo lo repito toda la semana? Es un 20% extra al año. Si yo divido eso en 2/3, por ejemplo, vamos a ser conservador, esto por 0.70, vamos a aplicar al 70% de esas ganancias nada más, a apuntar a eso. Yo me puedo ganar un 13, 14 extra al año. Y ojo, ese 20 puede ser más, porque no lo voy a complicar la cabeza, ¿verdad? Ahora mismo, hablando de porcentaje loco, pero ya estamos viendo cómo nada más de prima, yo me puedo ganar un 20 al año y todavía tengo mi acción, que la acción se va apreciando. Pero hablamos de que las acciones, el contrato, a medida que se vuelve más caro, la acción, el contrato se vuelve más caro también. Si la acción va subiendo, ¿qué yo hago? Bueno, yo voy emitiendo un contrato que yo entienda el precio no vaya a llegar. Y lo voy metiendo más caro, y más caro, y más caro. Y a medida que la acción va subiendo, yo voy metiendo toda la semana un contrato más caro. 20, 25, $30 por encima del precio que yo entiendo no va a llegar. No me va a pagar mucho el contrato, porque con la probabilidad muy baja, el contrato no va a valer mucho, pero es que yo no me quiero ganar mucho. Yo lo que quiero ganarme poquito siempre. Por eso vale menos, pero no es que nadie lo compra. Los contratos tienen volumen, por igual. Por ejemplo, vamos a ver. Miren acá. Ese contrato 400. Ayer se transaron, mira acá la columna de volumen. Ayer se transaron en 405, 4.000 de esos contratos. O sea que si hay interés de compra y de venta, hubo un volumen de 4.000 transacciones. Se compraron y se vendieron, son transacciones redondas 4.000. Eso es una estrategia. Se llama covered calls. La estrategia como tal se llama covered calls y yo decido. Porque yo me puedo ir a un strike más cercano, me va a pagar más, pero me voy a depender de mi apartamento, que es lo que yo no quiero. Porque el apartamento va a seguir subiendo. Pero a medida ese apartamento va subiendo, los contratos van pagando más. Y digamos que cuando el apartamento ahora vale, la acción vale ahora 450. Esos contratos ahora en vez de pagar $20 por encima del precio, digamos que en vez de pagar 141, pagan 185. 1.85. Y eso no equivaldría a un 0.3, equivaldría a un 0.5. Y a medida que la acción va subiendo y los contratos se van haciendo más caros, de igual manera mi ganancia porcentual en el valor del contrato va siendo mayor. Ustedes entienden por qué los contratos pueden ir siendo más caros, ¿verdad? Porque el apartamento se va apreciando y los contratos también van siendo más caros. Para ser el que emite los contratos, sí, pero para ser el comprador, no. Porque yo no necesariamente, digamos que yo soy el comprador, yo compré ese contrato en 141. No necesariamente yo estoy buscando ejecutarlo. Sino que si la acción sube $7, $8, no ha llegado a 405, pero el miércoles está un poquito más cerca, el contrato va a valer un poco más. Y yo puedo revenderlo en el mercado. ¿Qué es lo que yo hago? Ese video. Lo único que yo lo hago con contratos que expiran el mismo día, que la volatilidad es muchísimo más alta. Entonces, esos contratos que expiran el mismo día, cuando yo entiendo que una acción va a subir, lo compro, sube. Yo nunca quise comprar acción. Yo no quería aprovechar un movimiento en el corto plazo, lo compré, subió, lo vendí. O para abajo. Yo no quiero ni siquiera ejecutar acción. Ese contrato era un put, es un poquito más profundo, porque es un poder de venta, no de compra. Déjame verlo de upside, ajá. Yo compré ese contrato con el strike. Ustedes ven aquí dice 350. Ese contrato era para comprar la acción en 350. El nivel 350 está aquí abajo. O sea que si yo espero el día al cierre y lo ejecuto, yo me voy a ganar los 350, $5, etcétera. Pero a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es comprar el contrato, por ejemplo acá, en 560 y revenderlo más adelante, en varios minutos, en 6.75 cada contrato.
Eso es lo que yo hago el día a día. Pero como les digo, ya son operaciones de un poquito mayor riesgo, pero en el mundo de las opciones estrategias tan conservadora como literalmente esa misma acción que tú vas a comprar ya con los 7 principios, cómprala y réntala en el mercado. Sencillamente, ¿no? Se hacen en la misma cuenta. No. Lo que, recuerden, yo hablo de diferentes tipos de estrategias, de largo, mediano, corto plazo. Yo hago lo de mayor riesgo en el mercado. Ah, no, claro, no. Ya para hacer lo que yo hago, sí requiere otro tipo de expertise y tomar decisiones muy rápidas, sí. Pero yo no me estoy parando acá a hablar a ustedes de ganarse 30, 40% en un día, que es posible, pero es de muy alto riesgo. No voy a venir acá a predicar a ustedes de muy alto riesgo, aunque yo lo haga, y de hecho, es lo que más yo hago dinero en el mercado. Pero yo no puedo parar acá a decirle a alguien que padre, madre de familia, tiene hijos para la universidad de colegio, que empieza a tener contratos de inspiración el mismo día, y que si coloca $2.000, en mi caso, 10, 15 mil dólares en una posición, puede perder 3.000, 4.000 en 10 minutos. Literalmente, o sea, cuando hablo, yo en mi caso sí. No, yo lo compro, lo vendo. Yo normalmente ya a las 10 y media, el mercado a las 9 y media, yo normalmente ya a las 9 y media, a las 10 y media ya terminé. Se me acabó a las 9 y media, yo ya eso de las 10 y media ya normalmente terminé el día. Mira acá, el martes. Esto fue el martes. Yo tuve esa operación, una de menos 1.500, otra de menos 2.100. Eso es en una mañana. Salí una mañana así por lo que yo digo, lo que yo hago. Y obviamente está dentro de mi plan de riesgo y lo que yo hago. Dos operaciones se me fueron en contra, las cerré sencillamente, pero yo no me estoy parando aquí a predicarle que hagan de trade, porque yo sé el nivel de riesgo. Ahora, yo sí le puedo hablar a ustedes de invertir, hacer operaciones de largo plazo con un nivel de riesgo tan bajo, como que yo no tengo manera de perder. ¿Cuál es mi pérdida máxima aquí? Que Tesla, que yo la vendí en 405 y me ganó un 8, subió a 408 y yo me dejé de ganar esos $3 extra por acción. Ese es mi riesgo más alto. Pero yo lo voy a hacer esto a ustedes. Ojalá yo hacer 8% a mis acciones toda la semana y que ellos suban de 0.15 si le da la gana. Yo estoy asegurando un 8 toda la semana. Hay instrumentos que no pagan eso en un año. Entonces, por eso que yo digo, normalmente cuando nosotros llegamos al mercado empezamos a faltar el respeto al porcentaje porque ya no nos conformamos. En mi caso, yo tengo operaciones. Ayer, yo tengo un trade en vivo con la comunidad. Hay una comunidad que nosotros tenemos que trade en vivo con nosotros. Yo tengo una operación, tiré un primer trade en vivo. El primero fue de más del 30%. El segundo, yo llegué a estar, compré la grabación de detalle, y no sé si la subieron ayer, si la van a subir el lunes ya, pero compré la segunda operación, el mismo tipo de trade, compré el contrato. 8 segundos, 9 segundos después, yo estaba 7, 8% arriba. No lo vendí, me puso break even. Yo terminé cerrando menos 10, como en 30 segundos. Por eso que digo, no pierde el respeto a los porcentajes. Porque, sí, ya estamos hablando de que yo puedo hacer un 0.3 a la semana de mi inversión. Aparte de lo que sube el activo, porque el activo se aprecia también. Y a medida que el activo se va apreciando, yo me gané no solamente la prima de los contratos, sino que lo principal es la apreciación del activo. Y a eso yo le sumo, bueno, le puedo hacer un 20 al año extra. Vamos a ser conservadores. Le hice un 15 extra al año, un 13% extra. Pero ya la palabra, 13% extra. Ahora mismo yo no estoy excediendo ni al 13. Y ahora, entonces, vamos cambiando de que no tengo acceso al 13, ahora es como, vamos a pedir un 13% más. Como decimos nosotros los más jóvenes, pueden tener por el respeto. Un 13 más por el respeto. Entonces, sí, y volviendo así, yo puedo tener ya de menos 4.000. 100%. Y ya de 5.000 también. Y de 4.000 también. Y de 3.000 también. Y de 1.600 también. Hay día bueno, hay día malo. Y aparte de lo que yo hago. Ahora, lo que yo hago que es de muy alto riesgo. Por eso yo no me paro y predico. Aunque eso es lo que yo hago, yo no le predico a la gente que lo haga con toda la soltura del mundo porque es de alto riesgo. Hay que tener la mente muy bien colocada. Para estar menos $4.000 en una mañana, 9:45, 10 de la mañana, menos 4.000, menos $5.000 y entender que ya se acabó el día, no hay más operaciones, cerrar, pagar, y para el gimnasio, para lo que sea. Y mañana es un nuevo día. Cuando no hay esa experiencia, yo pasé por eso, que yo quería, estaba menos 200, menos 300, vamos a seguir, vamos a recuperar, y perdí de nuevo. Y de menos 300, menos 500, menos 500, vamos a recuperar, menos 600, menos 700. Pero, obviamente, yo cometí mucho error cuando empecé a hacer trading también. Quise aprender a hacer algo con mucho capital, con más capital del que yo debía. Yo debí tomar que $300, $200, $500, mucho. Yo quise empezar con mucho más dinero y pagué el precio. Pagué el precio. Pero, como le digo, no quiero hablar de day trading ahora, no quiero volver la cabeza loca ni nada por el estilo, pero ya se entendemos un poquito más profundidad sobre estrategias de bajo riesgo que yo puedo aplicar. Ahora, al que le guste el riesgo, probablemente no todo el mundo le guste, yo sé que yo tengo operaciones de muy, muy bajo riesgo. Ahora, al que le guste el riesgo, pues yo lo voy a enseñar para que se tire de cabeza. Yo lo voy a enseñar. Obviamente, con un capital medido, con una estrategia, un nivel de riesgo, porque saliéndome de inversiones de largo plazo y de bajo riesgo, y algo que puedo decir, porque yo sé que siempre hay personas que no hemos ni siquiera avanzado 4 semanas en el programa, yo sé que ya hay gente que están comprando y vendiendo y están haciendo day trading, o cambiando video, lo que sea. Algo que yo sí, y ustedes me escuchan en muy pocas ocasiones, yo no hago recomendaciones financieras. Hay una línea muy fina que yo no cruzo, quizás las recomendaciones financieras no las hago. Ahora, si hay algo que yo me puedo de lujo de recomendarle a aquel que está iniciando y que le interesan esas operaciones de alto riesgo, que son muy bonitas, cuando tú estás ganando y tú pones 1.000 y te ganas 200 y te ganas 300 en una mañana, son muy bonitas. Pero si hay algo que yo le puedo recomendar, y me puedo de lujo, le digo, yo no hago recomendaciones financieras, pero sí le puedo recomendar a aquel que le interesan esas inversiones que son de alto riesgo, yo le puedo recomendar desde la experiencia que tuve, de que inicien con muy poco capital. ¿Por qué? Porque si yo pierdo 5% de $200, perdí 10. Nadie quiere perder $10. Yo no quisiera perder un centavo, pero no lo mismo perder 10 que perder 4.000. Si yo, bueno, hoy perdí 10, mañana gané $2, después hice 5, después perdí 8, bueno, está bien, al final del mes, digamos, me fue negativo porque iba perdiendo, pero perdí $40. No quiero perder ni un centavo, pero no es que $40 me van a... Sin ánimo de sonar mal, correcto, pero $40 me van a cambiar la vida. Pero que el costo de aprender, sí, si son 40, ok, perfecto, si te interesa aprender eso. Pero si a ti no te interesa, pues no lo hagas ni siquiera eso. Ahora, si te interesa que el costo sean $40, $50, $30, no $3.000, $4.000, yo quemé más de $10.000 cuando empecé. Porque yo empecé con mucho capital y yo hice todo, cuando digo todo, yo hice absolutamente todo lo que a mí me dijeron que no hiciera. O sea, yo aprendí a la mala, literalmente. Para poner en contexto, yo, estando ya en Abacus, yo empecé a trader opciones. Yo nunca tomé clases en Abacus Pro. Yo aprendí a trader opciones a pérdida limpia, aprendiendo a la mala. Y pagué el precio. Entonces hoy yo me paro del otro lado y digo, señores, al paso, poco capital, edúquense, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros le tenemos acá un pequeño compartir, desean, para que compartamos unos minutitos, vamos a tener otro grupo que inicia en alrededor de 15 minutos. So, siéntanse en la libertad de estar por acá, tienen agua, tienen un pequeño refrigerio y yo voy a estar por acá compartiendo con ustedes. Vamos a ver en el chat. Perfecto, sí, se va a compartir Vicky y Verónica.
Bienvenidos todos a esta sesión. Sesión es un poquito más enfocada a preguntas y respuestas, es un poquito diferente a lo que ya tenemos acostumbrados, pero la idea detrás del día de hoy es que podamos afianzar ciertos conceptos en los que quizá tengamos dudas, que la sesión no funcione de repaso. Y bueno, conmigo ustedes estuvieron en la primera sesión, gracias Anita, estuvieron en la primera sesión, en la segunda sesión de la primera semana, aprendimos cómo comprar una acción, cómo venderla, cómo configurar la plataforma, cómo la utilizo. Nos veremos nuevamente en la semana número 6 del programa, en la cual yo voy a estar trabajando con ustedes otro tipo de enfoque, tanto diferente a las inversiones de largo plazo. Vamos a estar trabajando un poquito sobre inversiones de corto plazo, lo que comúnmente llamamos, se llama como trading. Eso lo hablamos un poquito más adelante, pero de momento quiero que nos enfoquemos más en lo que hemos visto hasta este punto. Y llevemos la sesión tipo preguntas y respuestas. No hay preguntas malas, una pregunta muy mínima nos puede enlazar a un siguiente concepto, a un siguiente tema. Y yo sé que la sesión de esta manera no puede funcionar de repaso para todos. Bien, entonces me gustaría iniciar con algún voluntario que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, algo que no haya quedado claro, enfocándonos de momento en el contenido académico que hemos visto hasta acá. No nos adelantemos, tenemos un poquito más de experiencia todavía, ¿verdad? Tenemos una primera voluntaria. ¿Cuál es tu nombre? Nora. Bienvenida, Nora. Cuéntanos. La pregunta puede ser... Ok, perfecto. Vamos a tener un micrófono, vamos a esperarlo para hacer las preguntas. La pregunta puede ser de todo lo que hemos visto o solamente la sesión suya. No, de todo lo que hemos visto hasta acá. Ok. Usted sabe que después de que uno va adquiriendo un poco de conocimiento y ya no han dado los 7 principios, uno quiere... O sea, me empecé a buscar ese tipo de cosas. Entonces, identifiqué una empresa que cumplía con los 7 principios. Correcto. Y compré una acción. Ok. Entonces, venía en la rendición de cuentas en la semana pasada. La empresa cumple con todo. O sea, yo creo en la empresa. Ok. Pero en la rendición de cuentas le fue bien, dio positivo en todo. Pero la noticia que salió fue que no logró como su máximo nivel porque no logró cerrar contratos en el Medio Oriente. ¿Qué compañía es esta? Now. Now. Se escribe N-O-W. Entonces, en la especulación, en vez de subir, empezó a bajar. Ok. Pero, de acuerdo a lo que nos han enseñado, hay que confiar para no vender el rojo o no, y apostar a la empresa. Ok. Entonces, mi pregunta es, después de que eso pasó y la especulación pasó, obviamente cuando tú generas los 7 principios nuevamente, puede que algo cambie porque hubo una rendición de cuentas o lo que sea. Pero eso es normal, o sea, la bolsa cambia diario. Mi pregunta es, o sea, se supone que yo como inversionista o trader tengo que apostar a la primera evaluación que yo hice porque todo puede cambiar. Ojo, hay dos escenarios importantes. Número uno, sí, yo voy a confiar en mi evaluación como tal de la compañía, pero aquí hay algo importante. Vamos a descomponer esos 7 principios. A mí me gusta dividirlos en 3 partes. Bien, los principios del 1 al 4 me ayudan a identificar si una compañía tiene o no potencial de crecimiento. ¿Cuál es el price target de los analistas? Si la empresa está creciendo en ventas, si la compañía está a descuento, el conference call igual analizo el conference call de la compañía. Esos primeros 4 principios me funcionan a mí para yo entender si la compañía tiene o no potencial de crecimiento. Ahora, si lo tiene, vamos al principio número 5, que me permite cuantificar ese potencial. Si ya yo entiendo que puede crecer, ahora el 5 me dice hasta dónde puede llegar la acción. Bien, el 5 me dice quizás que tiene potencial de crecer 25, 20, 30%. Si me dice 5, automáticamente lo descarto, porque no me interesa un 5%, ¿verdad? Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Si yo estoy apuntando a invertir en un activo y el potencial de apreciación de ese activo no es ni siquiera mayor al 12%, 15%, para eso yo invierto en el S&P 500. Tengo un menor nivel de riesgo y el nivel de apreciación es similar. Eso no queda claro, ¿verdad? Para yo invertir en un activo que puede crecer un 10, para eso compro el S&P 500 que va a crecer lo mismo, un poco más y tengo un nivel de riesgo mucho menor. Cierro el paréntesis y vuelvo atrás. El principio número 5 sabemos que nos permite cuantificar ese potencial de crecimiento. O sea que ya yo sé que tengo en las manos una compañía que tiene potencial de crecimiento y cuantifiqué cuál es ese potencial. Pero lo más importante, principios 6 y 7. Porque sí, la compañía puede crecer. Y ya yo entiendo hasta dónde pueden llegar las acciones. Pero ¿cuál es el momento idóneo de compra? ¿Qué sucede? Viendo rápidamente, en este caso específico de Now, no conozco la compañía a profundidad, no la he analizado, no te puedo decir si es buena, si no es buena, confío en tu criterio de análisis, pero acá hay un punto interesante en Now. Nosotros conocimos el principio número 7, justamente esta semana, que es Williams R. ¿Qué es Williams R? Fíjense que los principios son, del 1 al 4, tiene o no potencial de crecimiento. El 5, ¿cuánto puede crecer? Y si yo entiendo que la acción puede crecer 20, 25%, los principios 6 y 7 me funcionan a mí para identificar, entonces, si tiene potencial de crecimiento, ¿cuándo la compro? ¿Por qué? Porque el hecho de que una compañía tenga potencial de crecimiento en el largo plazo no significa que es el momento idóneo de compra. No es lo mismo. ¿Por qué? Nora, nuestra amiga que lucha, Nora. Bueno, ya hay varios, estamos en el pie izquierdo, compadre, ahora yo el 7 Pero bueno, Nora, usted va al supermercado y quizás ese producto que usted tiene un mes tirándole el ojo llegó y lo encontró 20% de descuento y quizás lo compra. Pero a alguien le ha pasado que compra un producto 20% de descuento y a la semana lo encuentra a un 35%. El super no. Claro, en la vida cotidiana. Yo pongo un ejemplo puntual. Asimismo, eso se extrapola a las acciones. El hecho de que una compañía tenga potencial de crecimiento o que esté a descuento no necesariamente significa que es el momento idóneo de compra. ¿Por qué? Porque esa acción que puede estar 15-20% de descuento puede contar más. Vamos a ver este ejemplo y vuelvo para atrás para nada. Miren acá, Vamos a ver este ejemplo de nuevo, que lo vi esta mañana. Un segundito. Perfecto. Miren acá, en este escenario, estas acciones de Meta. De acá arriba y caen 20% a este punto. 20% es un descuento lo suficientemente interesante como para yo comprar una acción, yo entendería. Pero recuerden, descuento no necesariamente significa momento idóneo de compra. ¿Por qué? Miren qué pasó después, en este caso de Meta. Cayó un 50. Y yo, bueno, pero si ya Meta, ¿quién no utiliza WhatsApp todos los días? Levanta la mano. ¿Usted no lo utiliza todos los días? O sea, yo pregunto, ¿quién no utiliza WhatsApp todos los días? Todos lo utilizamos diario. Acá probablemente vemos muchos que utilizamos Instagram todos los días. Yo creo que yo le dedico una hora a Instagram todos los días. Hay personas que todavía utilizan Facebook. Las grandes compañías pagan anuncios en las redes sociales de Facebook, que Meta ahora mismo. Y yo digo, bueno, pero ese gran empollo ya cayó 50%, ya yo lo voy a comprar con los ojos cerrados, porque ¿qué más va a caer? Bueno, sí. De hecho, sí. Cayó en total 75%. Y ojo, no es con el interés de alarmar a alguien de que, pero yo compro acción y puede caer 70%. Ojo, si yo me mantengo dentro de esos 7 principios, no. Porque el primer principio, ¿cuál es?
price target de los analistas. Y los analistas de Wall Street que administran 150 mil millones de dólares, 200 mil millones de dólares, los analistas de Vanguard o de BlackRock que administran 10 billones de dólares, 15 billones de dólares, estamos hablando de 16 ceros, de 12 ceros, perdón. Sí, de 16. A ver, 6, 9, sí, de 12, perdón. Estamos hablando de 12 ceros. No me va a decir a mí que Amazon puede crecer 25% y que realmente Amazon termine cayendo un 40%. No compagina. Sin embargo, fíjense que el primer principio es potencial de crecimiento. Entonces, si yo me mantengo dentro de los 7 principios, no debería sucederme algo de este escenario. ¿Por qué? Meta en este punto no tenía potencial de crecimiento. Pero segundo y más importante, la acción estaba muy cara. Principio número 2. Crecimiento en venta, principio 3, 200 días. La compañía debe tener potencial de crecimiento y estar a descuento. Entonces, en el caso de Meta, ni tenía potencial de crecimiento ni estaba a descuento. Caen 70% de las acciones. Pero yo estoy asustado porque yo me he dado cuenta que algo cae 20% y puede caer más. Ahí es donde entra ese principio 7, que es Williams R. Momento idóneo de compra. Ya la acción tiene potencial de crecimiento. Ya yo entiendo cuánto puede ser ese potencial de crecimiento, pero yo debo esperar que Williams R me diga que es el momento idóneo de compra. ¿Por qué? Porque quizás yo sí no la compré a 50% de descuento, que sigue siendo una muy buena compra. Compañía del tipo de Meta, 50% abajo sigue siendo una muy buena compra. Pero no significa que no pueda haber un precio mejor en el mercado. Bueno, Williams R, si yo lo agrego, fíjense acá. Williams R, ¿cuándo cruzó menos 40? Por acá, más o menos, en este punto. Ya las acciones habían subido un poco. Y ojo, Williams R nunca me va a decir a mí que compre la acción en el punto más bajo. En inglés le llaman a eso falling knife, el cuchillo cayendo. ¿Qué ustedes creen que va a pasar si yo intento atrapar un cuchillo cuando está cayendo? Me puedo cortar. ¿Qué me dice a mí Williams R? Bueno, el cuchillo cayó, llegó al piso, se estabilizó y ahora está entrando un volumen de compra. Williams R es un indicador de momentum. ¿Qué es momentum? Que ya hay un interés de compra tal que la acción cambie el rumbo de abajo, empiece a subir. Recordando, ¿cómo utilizamos Williams R? Que venga de sobrecomprado a sobrevendido y me cruza la línea de menos 40. Ahora, compro mi acción cuando cruza menos 40, por acá. En 30 días esa acción estaba 60% arriba. Estoy planteando un caso de Meta, un caso particular en el que vimos un super descuento, sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. No es que cuando Williams R cruce menos 40 yo voy a apuntar a ganarme 60%, no sucede siempre así. Pero ¿por qué voy a esta salvedad? Porque es importante entender que de acuerdo a los 7 principios, William Now, que está acá en la zona de sobrevendido, todavía, si yo lo marcase acá, todavía no ha cruzado esa línea de menos 40. Mírala acá. ¿Qué sucede con esto? Esto no le doy cuerdas. Los 7 principios son principios que me permiten a mí identificar buenas oportunidades de inversión y obviamente mitigar el nivel de riesgo, reducir el nivel de riesgo. No significa que Now no sea una buena compañía para nada. Yo no la he analizado, no puedo decir si es buena o no. Como digo, confío en tu criterio de análisis porque no hay ingeniería cuántica, de momento lo que me he aprendido. Sin embargo, este principio, que es el de momento idóneo de compra, quizás no ha llegado a su punto. ¿Y qué sucede? Now, que viene cayendo, ya la acción está muy a descuento, está 60% abajo, desde su all-time high, más de 60% abajo. Está muy a descuento. Pero recuerda que el momento idóneo de compra, quien me lo va a dictar, es este señor que está aquí abajo. ¿Qué sucede? Puede que la acción se dé la vuelta ahora y empiece a subir, pero yo prefiero comprarla un poco más cara, y hablo en mi caso personal, pero no te puedo decir que se va a vender la acción porque va a caer, porque yo no lo sé, pero yo prefiero comprar un poquito más caro, pero con la seguridad de que va a continuar subiendo, más que colocar un capital y que quizás puede que la compañía no baje de ahí, pero puede durar 2 meses ahí abajo. Entonces yo estoy 2 meses con un capital comprometido que no lo puedo utilizar para otro tipo de operaciones. Entonces, el momento idóneo de compra, ¿quién me lo va a dar? Este señor que está aquí. Cuando cruza menos 40, sí, la acción va a estar un poco más cara, pero eso es lo que te va a asegurar a ti que desde ese punto, bueno, las acciones se aprecien 30, 40, 50%, lleguen a tu price target. ¿No queda claro eso? ¿Sí o no? Si no te queda claro, siéntate en la libertad. Claro. Claro. Con respecto a los gráficos, yo tuve un grupo similar a ustedes esta mañana. Yo he visto varias preguntas un poquito más avanzadas con los gráficos. No se alarmen con los gráficos todavía. Nosotros tuvimos una introducción esta semana a los gráficos. Meramente los hemos conocido. Sin embargo, a partir de esta próxima semana, ustedes es que van a empezar a entenderlos a profundidad, ¿bien? De momento lo que quizás nos interesa que ustedes tengan claro es por qué una vela es verde, por qué es de color roja, se identifica que tú estás trabajando, yo puedo identificar cuando sube, pero analizarlos a profundidad lo vamos a aprender ahora a partir de esta semana, las próximas 2 semanas. Entender esos gráficos a profundidad, ¿bien? Te lo digo por si quizás hay alguien que tomó la clase esta semana en la que se vieron los gráficos, pero yo no lo entiendo a profundidad, no se sienta alarmado porque no hemos quizás llegado del todo a ese escenario. Ahora, lo que sí quiero que te lleves es que el momento idóneo de compra lo dicta Williams R. Williams R no me ha llegado a menos 40. No significa que es una mala compra, que no puedo descartar tu trabajo para nada. Lo que sí significa es que es una compra con un nivel de riesgo un poco más alto. Si yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo, perfecto. Si no estoy dispuesto a asumirlo, pues yo puedo evaluar cerrar parte de la posición, la mitad, o cerrarla completa y esperar a que sea el momento idóneo de compra y tengo mi capital disponible para cualquier otra oportunidad que se presente. Bien. Por acá, perfecto. Yo creo que desde aquí se escucha el micrófono. Bueno. Pero que tengo una pregunta. Yo ayer hice una prueba. Tengo otras cosas aquí. Perfecto, gracias. Yo hice una prueba ayer con 3 acciones que cumplían con la ley de 200 días, estaban por debajo. Pero yo tengo una duda sobre el último principio, Williams R. Una es Ambarella, que está por debajo de la ley de 200 días, pero está por encima del 40 de Williams R. La otra es Microsoft, que está por debajo de 200 días, pero está por debajo de Williams R, pero subiendo. Y la última es el apalancado de Microsoft, que está también por debajo de la ley de 200 días, pero está por encima de Williams R y subiendo. Ok, vamos por parte. Me puse interesante. No, pero está bien. Lo que quiero es componerlo para no responder los 3 lanzados, sino que todo lleve hilo. El primero fue Ambarella. Sí. Yo no conozco a Ambarella como compañía. Yo tampoco la conocía. Es de IA, es de semiconductores. Vamos a ver algo. Una compañía de 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Una compañía pequeña, tome eso en cuenta. Si fuera el simulador, por si acaso. Esas compañías pequeñas pueden ser víctimas en el mediano y largo plazo, el corto y mediano plazo, perdón, de alta volatilidad. Una compañía de 3.000 millones de dólares, y no quiero sonar mal, es que 3.000 millones de dólares no es dinero, pero si yo lo comparo al contexto del mercado, es una compañía muy pequeña. Te podría decir que alguna 80 veces más pequeña de lo que normalmente uno busca en tamaño de empresa. Una compañía que cuesta al menos más de 200.000 millones de dólares. En el mercado, y no me crean a mí, nada de lo que yo diga me crean a mí, vamos a consultarlo en internet. En el mercado, mira acá, ¿qué se considera por market cap una empresa? Una empresa
de 300 millones a 2.000 millones de dólares es una compañía pequeña. Empezaron un poco, vale casi 3, pero en el mercado es una empresa pequeña. O sea, para que tú tengas una idea, Ambarella en el mercado se considera en contexto de mercado, ¿correcto? Se considera un mini market en una esquina. Si yo lo comparo, si yo lo llevo a contexto de mercado general, ¿correcto? Fíjate, el tipo de compañías de mega capitalización son de 200.000 millones de dólares en adelante. Si yo, criterio personal, ojo, puede ser una muy buena compra, que siempre se ha crecido 100%, como te digo. En lo que nosotros estamos hablando en cuanto a ser conservadores, quizá no es el tamaño que yo ando buscando. Sin embargo, Crusoe Williams R, no sé si tiene price target positivo. ¿Cuál es el price target? $100. El price target es 100, cuesta 60, estamos hablando de algún 80% de crecimiento, 75%. O sea, cumplía los 7 principios. Cumplía los 7. Sí. Menos el de Williams R porque ya cruzó. Exactamente. Lo que tiene que tomar en cuenta, bueno, cruzó que esta semana de 60 subió a 66, 10%. Ojo, como te digo, en mi caso, es una compañía que se le presta tanta atención por su tamaño. Ahora, si te interesa una compañía que vale $60, tú quieres comprar una o dos acciones, ya criterio personal. Yo no lo descartaría porque haya cruzado Williams R quizá el martes y hoy es viernes. La acción todavía tiene un 70% de probabilidad de crecimiento. Entonces mi pregunta iba más, no tanto por la compañía, porque simplemente era un ejemplo que yo quería ver si Claro, funcionaba. claro. Mi pregunta va, si una compañía pasa, o sea, cumple con la ley de 200 días, pero no tiene el Williams R correcto, o está bajando, o está subiendo pero no llega al 40, ¿eso influye tanto en la unión en portafolio a largo plazo, o eso tiene más influencia cuando tú estás hablando de un apalancado, por ejemplo, para hacer swing trading? No, tiene influencia en ambos escenarios, porque yo no recuerden que cuando hablamos de inversiones de largo plazo, no solamente estoy hablando de invertir, que el capital esté colocado en un activo que va a crecer en el largo plazo, sino que en ese largo plazo hay un costo de oportunidad. Si está invertido en un activo que se toma un año en crecer, en ese año pueden haber 4, 5, 6 muy buenas operaciones que yo deje de tomar porque estoy en un activo que está tomando un año, 2 años para crecer. Entonces, si ese costo de oportunidad es lo suficientemente interesante, bueno, si yo me voy a ganar 60% en una compañía, porque las oportunidades que sean las pierdo, yo voy a ganar un 60 acá, perfecto. Pero si no es el escenario, entonces quizá no es el momento idóneo. Ahora, Williams R sí es bueno, yo esperar un descuento, al menos a la ley de 200 días, y sí esperar a Williams R que llegue a menos 40, ¿por qué? Porque hay momentos en los que él está subiendo, mira acá, él venía subiendo, compro la acción por acá, que viene subiendo, y mira de 67 bajo 48, 40%, 35%, porque no esperé a menos 40, no sé si me voy a entender. De ahí radica la importancia de esperar a que llegue a menos 40. ¿Te quedó claro? Y con respecto a los ETFs apalancados, él me mencionó algo, digamos, ustedes conocen sobre los ETFs, pero en el mercado existen unos tipos de ETFs un poquito más avanzados que se llaman ETFs apalancados. Por ejemplo, ustedes conocen el QQQ, el Nasdaq, ¿verdad? Bueno, en el mercado existe un ETF apalancado que se llama TQQQ. La T lleva por referencia triple. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ETF se aprecia un 1%, este ETF apalancado se va a apreciar un 3%. Y suena muy bonito. Está bien, acá me preguntan para las personas en Zoom que quién le conviene este tipo de herramienta. Vamos a ver eso en un instante. Pero antes de llegar allí, lo tengo acá, voy a responder esa pregunta en breve. Pero estos ETFs apalancados, yo sé que rinden con un apalancamiento. Puede ser 3 veces, puede ser 2 veces. Pero esa apreciación que puede ser muy interesante. Bueno, si yo me voy a ganar un 20 en el QQQ en un año, si fuese en el QQQ, bueno, 20 por 3, pues 60. Es mucho más interesante, ¿verdad que sí? Pero así mismo como se aprecia 3 veces, cuando él sube 3 veces, así mismo cuando baja 3 veces. El nivel de riesgo es mayor. Entonces, ¿para quién está creado ese tipo de instrumento? Para aquella persona que tiene ese apetito de riesgo, que tiene ese capital de riesgo disponible. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que quizá tenga $5.000 disponible como capital de riesgo, que él lo va a poner en un instrumento que él sabe que si baja 30, 40% no le importa. Para ese tipo de perfil está creado ese instrumento apalancado. Bien, las grandes compañías suelen tener, miren este, de Meta, 2X. Si Meta sube 5%, este ETF va a subir un 10%. Pero estos ETFs se rebalancean de manera diaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si hoy Meta, vamos a decir que una acción vale $100. Si hoy Meta sube 2%, este ETF va a subir, o sea que de 100, el ETF va a subir a 100, el 4% de 100, ¿cuánto es? 4. El 4% de 100, 4. O sea que de 100 subió a 4. Vale 104 el día siguiente. Pero ahora, si el día siguiente Meta vuelve y cae ahora 2%, el ETF va a caer un 4%, pero ahora en base a los 104 porque se rebalancea de manera diaria. O sea que de 100, ayer costaba 100 y subió 4, hoy bajó un 4, ahora cuesta 99.8. Las depreciaciones, como son porcentuales, son más notorias a nivel absoluto, en cuanto a precio. No sé si me entienden eso. Porque el rebalanceo diario. Si es un 3, un 3 diario. Si es un 4, un 4 diario, independientemente del precio que tenga el ETF apalancado. Entonces, son ETFs de mayor riesgo. Y algo importante, esos ETFs con apalancamiento, yo no los voy a analizar por su propia cuenta. Yo voy a analizar el ETF o la acción general. ¿Por qué? Pues yo te diría a ti, bueno, vamos a comparar acá. TQQQ, TQQQ, que es el triple del Nasdaq. En una temporalidad diaria, ayer fue que él llegó a all time high. Mira lo que es la gráfica. O sea, el precio más alto histórico era este. Y fue ayer que lo cruzó. Vamos a ver el QQQ. Fue el viernes pasado. Por eso de las apreciaciones y depreciaciones porcentuales que dependen de ese rebalanceo diario. Por ende, este activo, tú me dirías, bueno, llegó a un soporte, una resistencia, perdón, aquí arriba, se puede devolver. La resistencia del ETF apalancado no va a depender de su propia resistencia, sino de la del original. No sé si me voy a entender. El ETF apalancado, el movimiento del ETF apalancado, ¿de qué depende? Del ETF original. Entonces, yo no voy a analizar el ETF apalancado en cuanto a gráfica, en cuanto a posibilidad de crecimiento, yo voy a analizar el original. Ahora sí te quedó claro. Pero si, por ejemplo, el original la resistencia está en $200. Ajá. Entonces, ¿cómo yo calcularía la resistencia del apalancado? ¿Cuál sería mi price target, por ejemplo? Recuerda, el price target depende siempre del original. Por eso que te digo, estos ETFs apalancados son ETFs de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque yo no lo calculo de manera lineal en cuanto al ETF original, porque el rebalanceo es diario. Puede que sea un poquito más alto, puede que sea un poquito más bajo. Pero lo que yo siempre voy a analizar es este ETF original. Me llegó a este punto, digamos que mi price target es de 640, bueno, 640, cuando llegue el original, yo voy a vender el apalancado. Porque si el original se devuelve en 640, el apalancado se va a devolver independientemente de que esté o no en un soporte de una resistencia, porque su precio depende de este. ¿Me entiendes esto ya? Perfecto. Cuéntalo. Buenos días. Cuando nosotros vamos a comprar una acción, todas las acciones deben cumplir sí o sí con los 7 principios
¿O hay alguno que podemos obviar? ¿O dentro de la compra hay uno que nunca puede faltar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es que no es necesario que cumpla con los 7, pero a medida deja de cumplir con alguno de los principios, pues yo entiendo que es una inversión de mayor riesgo. Por ejemplo, es sencillamente yo sentarme a entender, yo mismo puedo hacer un análisis claro de cuál puede ser o no más importante. Sencillo. Si el price target de la compañía, de los analistas, es menos 15%, o sea que caiga 15%, yo lo voy a comprar. Si no me compro con ese ya automáticamente. Ahora, si yo estoy buscando por una compañía que crezca en ventas 20% al año, digamos, un 15% al año, y hay una compañía específica que te descuento, se la prueba sobre 200 días, tiene un price target muy alto, yo le robé mi propio price target y es alto, digamos 30-40%, bueno, quizá la empresa no está creciendo en ventas 15% al año, solamente un 10%, pero tiene potencial de crecimiento de un 60% en cuanto a acción, el valor de la acción. Quizá yo no voy a ser tan agresivo con esa compañía, porque yo entiendo que no está creciendo tanto en cuanto a ventas, pero su price target es alto, un 40%. Si crece la mitad, me da un 20%. Si crece solamente la mitad del price target, me sigo ganando un 20%. Entonces, como yo entiendo que en este escenario tiene un nivel de riesgo un poquito mayor, bueno, yo analizo, ¿estoy dispuesto a asumir ese riesgo? Si la respuesta es sí, bueno, pues lo asumo con un menor capital. Entonces, respondiendo a tu pregunta, quizás no es necesario, hay un principio que se cae en la mata, que es obligatorio, que tiene que cumplirlos. Pero hay otros que quizás, bueno, no es necesariamente que lo cumpla en su totalidad, pero yo entiendo que si no lo cumple en su totalidad es un nivel de riesgo mayor. Bien, me pregunta Ángela, de los 7 principios, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, que la compañía tenga un price target positivo, de los analistas, que aplique tu principio número 5 y tenga buen potencial de acción. Si mi price target me dijo que la empresa puede crecer solamente 3%, yo no lo voy a comprar. Ahora, si el crecimiento en venta que estoy buscando es de un 15 y la empresa solamente está creciendo en venta un 12, pero el price target que yo le arrojé me da que la empresa puede crecer un 40, pues yo no, o sea, tampoco es que yo debo descartarla del todo. No sé si me entienden la idea detrás de eso. Por acá yo tengo una pregunta. ¿Te quedó claro esto? Perfecto. Por acá tengo una pregunta. Cuéntame, yo lo paso a meter en el micrófono. Lo que yo creo es, en base a lo que usted estaba explicando, eso no va a depender de la inversión. Por ejemplo, si yo voy a utilizar mis 7 principios y es una inversión a largo plazo, ¿yo necesito los 7 principios en total o me conformo con los primeros 4? No, los 7 principios. ¿Por qué? Recuerda que el séptimo es el que me va a decir a mí cuándo comprar o vender. Porque puede que una acción tenga potencial de crecimiento en el largo plazo, pero si yo la compré en 100 y ella cae a 80, sigue teniendo potencial de crecimiento, pero yo puedo haber mejorado esos $20 por acción y comprarla directamente en 80. Por eso los 7 son importantes. Por acá, bueno, exactamente. Gracias. Como en el programa que vamos hasta el momento, que vimos la primera inversión con Ernesto Yunes, hasta este punto, los ETFs apalancados que estamos mencionando, funcionarían solamente para day trading en este caso, no para portafolio a largo plazo, ¿verdad que no? No necesariamente. Okay. No necesariamente. El ETF apalancado es el mismo ETF con un nivel de riesgo mayor. Sube más rápido y baja más rápido. Okay. Pero el comportamiento es similar, lo que a nivel porcentual es mayor o menor. Entonces ya depende, yo utilizarlo va a depender de mi apetito de riesgo. ¿A qué yo estoy dispuesto a acceder? Por ejemplo, el mercado cayó, el QQQ, fíjate acá, esta caída del mercado, cayó en total 12%. Este señor de ahí arriba cayó un 34, 33, 34. Ahora, estos ETFs son buenos para el que le interese el riesgo, no estoy diciendo que vaya y lo compre, pero son buenos cuando hay buenos descuentos en el mercado. Por ejemplo, cuando la bolsa cayó en 2022, yo llegué a meter ETF en $16. Cuesta $62 ahora mismo. Y eso fue hace, ¿qué? En el 22 acá 4 años. Hablando de 400%. Ese ETF. Yo llegué a comprar acción en 17 y la vendí como en 27, 30, no me acuerdo. Y está 60. Está en 60 la acción. Ahí es que voy. Depende del apetito de riesgo. ¿Te queda claro eso? Ok, tengo dos preguntas. Voy primero contigo, luego contigo. Ven. Mi nombre es Wolf. Hasta ahora, gracias, hasta ahora tengo entendido los 7 principios. Bien. Pero hay algo como que quiero aclarar. El principio número 1 que te da el price target con el 5. O sea, inmediatamente cuando me muevo al 5, obvio lo que me ahorró Market Open primero. No. O ¿cuál es exactamente la idea general del principio 5? O sea, ¿qué es lo que fundamentalmente quiero lograr con ese? Yo identificar hasta dónde puede llegar esa acción por mi cuenta. ¿Por qué? En el mercado existen múltiples maneras de valorar un activo. El que nosotros utilizamos es el de P/E ratio. ¿Entendieron todos qué es el P/E ratio en clases? Si alguien no entendió, puede levantar la mano. Ok, veo varias personas. Bien. Tengo tu pregunta en mente. Voy contigo. Para explicar todo desde el inicio. Muy bien, desde el chat también. ¿Qué es el P/E ratio? Ya yo entiendo que es precio entre ganancias. Precio de acción entre ganancias por acción. El P/E ratio es precio entre ganancias. Yo le voy a dar eso de la definición del libro y luego se lo explico en español. ¿Qué dice el libro? Bueno, el P/E ratio me va a decir a mí la cantidad de años en los que una compañía me va a devolver mi inversión de acuerdo a sus ganancias. En ese sentido, ¿eso aplicaría para day trading? No. El P/E ratio es un ratio financiero que me dice a mí cuánto yo pagué por la acción y cuánto está dejando al año esa acción. O sea, por ejemplo, si yo voy y compro Nvidia, que tiene un P/E ratio de 42, aquí me dice, ¿qué me dice ese 42? Según la definición, que Nvidia tardará 42 años en devolver mi inversión mediante sus ganancias. Pero, ¿a qué le hace sentido invertir en una compañía para que te devuelva la inversión en 40 años? Entonces, bueno, pues, lo lamento, todo era una falsa, ya, vamos a la puerta. No. ¿Qué sucede? ¿Cómo? Bueno, ahora, vamos a descomponer esa definición. ¿Cuántos años me va a devolver mi inversión mediante sus qué? Sus ganancias. O sea, que yo estoy asumiendo que Nvidia va a durar 40 años ganándose lo mismo. Eso es lo primero. Que si yo compro la acción hoy en 200 y la compañía está ganando X cantidad, el P/E ratio me da 40, que ella va a durar esos 40 años ganándose lo mismo centavos por acción. ¿Y tú crees que eso es así? Vamos a entender el P/E ratio. ¿Cuál es tu nombre? Ramón. Ramón, imagínate que tú y yo tenemos una compañía. Y tú y yo tenemos una empresa de, no sé, fabricamos zapatos. Siempre, no sé por qué, lo primero me siempre son los zapatos. Tú y yo tenemos una empresa de zapatos. Y tú y yo vendemos aquí en República Dominicana $1 millón al año. Vamos a utilizar un número redondo para final de ejemplo. Todos los años Ramón y yo vendemos $1 millón. Eso es por ley escrita, para final de ejemplo. Pero de ese millón, Ramón, tú y yo nos ganamos el 25%, $250.000. Todos los años. Ramón y H venden $1 millón y se ganan $250. Eso es todos los años. Por eso que Ramón, que es un tipo ambicioso y con ganas de crecer, Ramón me dice, che, yo estoy cansado ya de ganar $1 millón, de vender $1 millón y de ganar 250. A nosotros nos va bien en República Dominicana, ¿por qué no pensamos en expandirnos? ¿Cómo así, Ramón? Sí, vamos a abrir un almacén en Florida y vamos a empezar a exportar a Estados Unidos. Ok, ¿qué amerita eso, Ramón? Bueno,
un almacén más grande, quiero un almacén más grande, un préstamo con camión, contratado empleado mal, quiero un almacén en Miami, se van $150,000 de entrada. Ahora, Ramón, ¿y cuáles son las proyecciones? Bueno, mira, según las proyecciones que yo arrojé con mi equipo, nosotros el año que viene vamos a vender $2 millones en Estados Unidos, 1 millón aquí y 1 millón en nuestro año de introducción en Estados Unidos. Espérate, eso es muy interesante porque ya estamos hablando de que podemos duplicar la venta y quizá los márgenes, porque sabemos que cuando tú escalas un negocio, los márgenes no van siendo lo mismo, quizá no nos vamos a ganar el 25%, pero no podemos ganar un 20, un 18, que no está mal, estamos vendiendo el doble. Vamos arriba, Ramón. ¿Qué sucede? Este año fiscal que va a cerrar, en vez de ganar 250, solamente nos vamos a ganar 100. ¿Por qué? Porque reinvertimos 150 en el negocio. Eso se conoce en las grandes compañías. Las empresas tienen un departamento de investigación y desarrollo, se llama Research and Development, así mismo en inglés. Las empresas destinan miles de millones de dólares a investigación y desarrollo. Por ejemplo, Nvidia, que duraría los 40 años en devolverme mi inversión. ¿Cuánto invirtió en Research and Development el año pasado? 13 mil millones de dólares. O sea, ellos invirtieron más de $1.000 millones al mes. Solamente, Ramón, en ver cuál va a ser la nueva tecnología que ellos van a lanzar en 10. Lo que Nvidia va a hacer en 2 años, ellos lo saben, se está produciendo. Lo que vamos a hacer en 10 años, 7 años, 8 años, ellos están gastando $1.000 millones al mes en eso. Sucede. Volviendo al ejemplo tuyo y mío, Ramón. Este año, ¿qué va a pasar con el price target, con el PE ratio de nuestra compañía? Digamos que el precio de la acción es X. X. Vamos a poner un número redondo, 100. Las acciones de la empresa de Ramón y H cuestan $100. ¿Qué pasa ahora si las ganancias por acción son menores? Porque reinvertimos en el negocio, en vez de ganar 250, vamos a ganar 100 solamente. ¿Qué va a pasar con el PE ratio? Si yo divido 5 manzanas entre 5 personas, me da 1. Pero si ahora divido esas mismas 5 manzanas entre menos personas, el número sube. Entonces, así mismo, yo tengo un precio de acción que lo divido entre una cantidad menor, el PE ratio que hace. O sea, que un PE ratio alto no necesariamente significa que la empresa va a tardar 42 años en devolverme mi inversión. Eso es lo que dice la definición del libro. Pero fíjate que ese PE ratio está tomando dos cosas. Número uno, la ganancia de hoy. Y número dos, me está diciendo cuánto de esa ganancia que hoy la empresa se está dejando de llevar al bolsillo, básicamente, se están invirtiendo en duplicar la venta de la empresa en 10 años, en 5 años. En que las ventas sigan creciendo. Nvidia creció ventas en 2025 por 100%. O sea, ellos duplicaron sus ventas con respecto al 24. Y este año, Nvidia, revenue, expected, revenue, growth, para este año, vamos a ver. Ven acá. Se espera que las ventas crezcan, entonces 2017, 2026. Bueno, por ejemplo, el primer trimestre de este año yo crecí un 65% con respecto al primer trimestre del año anterior. Entonces, fíjense, ¿por qué Nvidia tiene 40? Porque ellos están duplicando sus ventas todos los años. Entonces sí, no están ganando mucho dinero hoy, pero es porque la mayor parte de ese dinero lo están reinvirtiendo en la compañía. Y por eso el PE ratio es alto. Entonces, por acá, ajá. Buenos días. Lo que me viene un poquito como verde, tú sabes, Ok. realmente. Cuando te refieres al price target, ¿te refieres a la ganancia que tendrá una acción anual? No, price target es cuánto va a subir la acción Ah, ok. en un periodo, en este caso es un año. O sea, no es la ganancia de la compañía, no. No, no la acción. Es cuánto va a subir la acción, correcto. Entonces, cuando ustedes dicen en uno de los principios, me recuerdo, que cuando una acción tiene un menos de un 20%, no es recomendable comprarla, ¿te refieres? Que la acción no tiene tanto potencial de crecimiento y para yo comprar un activo que no me va a rendir mucho, por decirlo así, pues por eso yo compro acciones del S&P 500 que me va a rendir por encima de los 2 dígitos y tengo un nivel de riesgo menor. A mí me gustaría ver si tú dices esa clase, pero no la mismo verla en vivo, que verla, tú sabes, por Zoom. Ok. A ver si tú podrías poner el ejemplo otra vez de comprar una acción, porque yo intenté ayer comprarla, pero no vi dónde me sale, ¿por qué tú la compras? ¿Dónde yo veo lo que yo compré? Vamos a verlo, vamos a terminar esto y paso por allá de una vez. Sí. ¿Qué sucede? No queda claro todo ya que es el PE ratio. Sí, pero me surge una duda. Ajá. Partiendo de esa premisa de que el PE ratio se calcula de manera lineal, que la empresa va a vender lo mismo todos los años, si no se toma en cuenta las inversiones que va a hacer la empresa, entonces el PE ratio está arrojando una información errónea, porque año tras año la inflación crece y aunque la empresa venda lo mismo, en teoría, pero en la práctica está vendiendo menos porque la teoría, la inflación se va a comer las ganancias si se vende lo mismo Tiene siempre. sentido a tu punto. ¿Cuánto es la inflación al año en Estados Unidos? 2%. Sí. La inflación que apunta la Reserva Federal de Estados Unidos al año es 2% con un margen, le llaman umbral de confianza de 1%. O sea, uno hacia arriba y uno hacia abajo. La meta un 2 y ellos toleran todo lo que entre un 1 y un 3. Está dentro del rango. La inflación es de un 3, digamos, al año. ¿Cuál empresa está creciendo un 100% en venta todos los años? ¿Tú crees que la inflación juega un rol muy grande ahí? ¿Verdad que no? Ahora, hay algo que se llama forward PE, que es básicamente el PE ratio ajustado a las posibles ganancias de los próximos 12 meses. Un poquito más avanzado, pero creo que se entiende el mismo PE ratio, pero se ajusta a lo que se espera que la empresa se va a ganar en los próximos 12 meses. Fíjate que el forward PE de 42 baja a 24, era lo que hay en la pantalla. ¿Por qué? Porque el forward PE indica, como es mucho menor al actual, indica que hay una expectativa de masivas ganancias, de un crecimiento en ganancias en el corto plazo, en 12 meses, o mediano plazo, corto plazo. No sé si me voy a entender ahora. Fíjense cómo va cambiando esto. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo atrás. ¿Por qué? Voy contigo en breve. ¿Por qué el PE ratio es importante? Ojo, como te mencioné desde un inicio, el PE ratio es un método de valoración mediante ganancias actuales y ganancias esperadas en el futuro. Si ustedes se fijan en el principio número 5, ¿qué nosotros sacamos? ¿Cuánto se espera que la empresa va a vender este año? Y a eso le sacamos la ganancia promedio que tiene la compañía a este punto. ¿Todos recuerdan eso? Si yo digo, bueno, la empresa en promedio se está ganando 35% de sus ventas y este año se espera que vendan $100, pues yo asumiría que ellos se van a ganar 35% de esas ventas esperadas del año. Fíjate que algo que estamos analizando con las ganancias futuras es hasta dónde puede llegar el precio. Digo, bueno, si la compañía se puede ganar 35, ese 35, pues sencillamente, vamos a ver acá para que no se nos pierda. Pero, por ejemplo, en este caso, es una compañía X que analizamos en una clase, yo analicé eso con unos estudiantes. Esa compañía se estimaba que iba a vender $327 mil millones al final de ese año. Los profit margins de la empresa eran de 40%. Bueno, yo digo, el net income del próximo año, que la venta, por el porcentaje que se gana, o sea, net income es ganancia neta. Si la empresa vende 100 y se gana 39, uno se va a ganar 39 de esos 100, ¿verdad? O sea, si se gana 39%. O sea, que yo digo, net income del próximo año va a ser esos 327 por el 40% que se gana. Si la empresa vende 327 y se gana un 40, ese número me dice a mí que al final de ese año la empresa se va a ganar $127 mil millones de dólares. En ese ejemplo, un ejemplo específico, ¿verdad? Y yo hago ese número, yo lo multiplico por el PE ratio. ¿Por qué? Porque el PE ratio son el precio de la acción entre las ganancias. Entonces, si la empresa está cotizando, vamos a verlo al revés. Nvidia está cotizando a un PE ratio de 42.
¿Qué quiere decir eso? Que el precio de la acción es 42 veces mayor que las ganancias. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? Si Nvidia tiene un PI ratio de 42, me dice a mí que está cotizando 42 veces por encima de sus ganancias. Si yo divido 42 manzanas entre una persona, me da 42, ¿verdad? Porque hay 42 veces más del producto que de la gente que lo va a consumir. Entonces, lo que me dice un PI ratio de 42 es que yo estoy pagando 42 veces más las ganancias de la compañía. ¿Qué yo hago? Bueno, si la empresa se va a ganar 127 y el PI ratio promedio es 32, o sea, se está pagando 32 veces la ganancia, eso me va a dar a mí el market cap de la empresa. ¿Por qué? Pues si la empresa se va a ganar 127 y el mercado está pagando esas ganancias 32 veces, yo diría 127 por 32 me da 4.000 el market cap de la empresa. Entonces, para responder a tu pregunta, yo me fui un poquito lejos, pero con la idea de que podamos entender esto desde el inicio, ¿por qué el principio 1 y el principio 5? A nivel financiero existen muchas maneras de valorar una compañía. El PI ratio es una de ellas. ¿Por qué? Yo utilizo ambos, porque es una manera de yo comparar a los analistas de todo Wall Street que manejan 100.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, $1 billón, BlackRock administra 10 billones, BlackRock 15, Vanguard administra 10 billones de dólares. Yo tener un input de esos principales analistas de Wall Street y de igual manera compararlo con el PI ratio, el price target mediante PI ratio de la empresa. Es una comparación. Digamos que en Wall Street me da, este me dio 38. Bueno, si en Wall Street me diera a mí 35, pues yo sé que vamos alineados. Y es como una confirmación extra. Puede que Wall Street me dé menor, entonces yo quizá no voy a apuntar un 40, me voy a hacer un poquito más abajo, no voy a apuntar 40, Wall Street me está diciendo que es un 30, pero sigue siendo bueno. Ahora, ¿dónde yo me voy a alarmar y por qué se compara? Si a mí me da un 40 y el mercado completo está esperando que la acción solamente crezca un 5, ahí hay como algo raro, ¿eh? Hay que revisarlo a mayor profundidad. O quizá a mí me puede dar un 5 y el mercado se espera que sea un 40, si yo voy a buscar ese por qué. ¿Te queda clara la pregunta? Ahora? Yo tengo una pregunta tuya, por acá, vamos a ver. ¿Ya se contestó? ¿Ya la contestamos? Sí. Dicen que le envíe esa plantilla, yo se la voy a enviar en el chat. Gracias. ¿Ustedes están todos en Discord? Me damos un segundito. Oh, yo no tengo acceso a su promoción, pero yo lo voy a mandar por el de Experience. Acá, en Discord, yo le envié por el canal de Experience normal. No le envié por el de su promoción, porque no estoy dentro del grupo. No que me dé acceso, pero ya está en Experience Chat. El acceso a esa plantilla de Excel. Dime eso, ¿cómo está todo? Vamos a ver, por acá hay una pregunta, cuéntame. ¿Por qué Ernesto entonces, cuando dio la clase de PI ratio, comentó que el grupo que nosotros buscamos debe estar entre un 20 y un 39, mientras que el price target simplemente tenemos que tiene que ser más de 20, porque si no metemos un ETF? Ojo, price target y PI ratio no es lo mismo. Price target es posible apreciación de la empresa, de la acción. Bien, el PI ratio es ganancias por acción, entre el precio de las acciones entre las ganancias por acción. No son cosas similares ni comparables. Ahora, el buscar un price target superior al 20%, creo que se entiende. Es una empresa con buen potencial de crecimiento. Ahora, el por qué de un price target entre 20 y 39. Porque una compañía, el PI ratio entre 20 y 39. Porque una compañía con un PI ratio de 10, ¿qué me dice a mí? Un PI ratio bajo, bueno, el PI ratio suele ser directamente proporcional al crecimiento en el largo plazo. Una empresa con un PI ratio alto suele ser una empresa con buen potencial de crecimiento. Ojo, yo tampoco estoy buscando un PI ratio de 150, porque yo entiendo que una empresa de muy alta volatilidad. Ahora, una empresa como Nvidia tiene un PI ratio de 40, está creciendo en 20-100% al año, es la empresa pública más grande que hay en el mercado, en el mundo completo. Como un grado mayor de confirmación. Ya una empresa muy por encima en cuanto a PI ratio, porque lo que me abre las puertas a un nivel de riesgo mayor. ¿Respondes a tu pregunta? Bien. Por acá, acá tenemos el micrófono, luego vamos con ustedes dos. Hola, yo tengo dos preguntas. Claro La que primera sí. es con respecto a eso mismo. Si mientras estoy haciendo este análisis, el 5, yo veo, por ejemplo, ayer yo estaba viendo Visa y vi que el total cash era menor que el total debt. Si hay algo dentro de este principio que no está acorde a lo que debería, lo tumbo. Yo no sé por qué me hicieron esa pregunta esta mañana también, yo creo. El rector comentó algo a ustedes de que las empresas deben tener más cash que deuda. Sí. Él le dijo que deben tener. Él dijo que sí. Él dijo que, bueno, puede ser que el ideal, pero básicamente lo que le explicó es que si tú tienes más cash que lo que tú tienes que deuda, pues entonces tú tienes más liquidez, por lo que te tomaría X cantidad de tiempo, si pasa cualquier cosa, que tú vas a poder tener todo en orden. Ok, vamos a ver. Si una compañía, su costo de manutención es de 200 millones y tiene 1.000 millones, da para cubrir su gasto 5 meses. Sí. Entonces, lo ideal es que una empresa tenga 2 meses a 3 de manutención Claro. en su cash. Claro. Para pagar sus deudas y Pero demás. no, lo que estamos combinando dos cosas. Deuda y capacidad de supervivencia. Exacto. Ojo, para no combinar la capacidad de supervivencia es si la empresa gasta $100 al mes en operaciones, ¿cuánto tiene guardado? Bueno, si yo tengo 300 y gasto 100 al mes, yo tengo 3 meses cubierto en operaciones. Si no entra un centavo a la compañía, yo puedo cubrir todas mis operaciones sin desvincular un empleado, sin apagar una planta de producción, absolutamente sin cambiar nada en cuanto a las operaciones de la compañía. Yo puedo solventar las 3 meses en el bolsillo sin que entre un centavo. Ahora, en cuanto a la deuda, el hecho de que una compañía tenga más deuda que cash no es malo. Bien, lo más saludable, y lo podemos responder con una pregunta. ¿Es normal que la gente pueda saldar toda su deuda con el dinero que tiene en el bolsillo? Entonces, ¿por qué yo esperaría que Apple sí lo haga? Ahora, lo que hay que entender es la naturaleza detrás de esto. Por ejemplo, vamos acá, este ejemplo lo vimos en la mañana. Apple, lo vimos con, déjame ver, yo lo vi con una empresa, vamos a ver, Apple, Total Debt. Déjame cambiar, Total Debt versus Total Cash, MRQ. Recuerden que MRQ significa Most Recent Quarter, trimestre más reciente, o sea, el último reporte de ganancias. Entonces Apple me dice acá que debe 123.000 millones de dólares y tiene 165. Déjenme ver, yo vi una compañía esta mañana de Meta. Vamos a verlo acá. Meta. Ah, no, ni siquiera. Google debe ver el dinero, lo que tiene, pero... Ah, bueno, sí, tú mencionaste Visa. ¿Qué sucede? Total Debt, si lo Visa es muy alto, el de Visa es muy alto, pero recuerda, Visa dentro del área financiera, las compañías dentro de áreas financieras, excepto los bancos que tienen unos ratios específicos de liquidez, pero este tipo de procesadores de pago, normalmente dentro de esa industria son compañías que están muy apalancadas en deuda. Es parte del negocio y obviamente es un nivel de riesgo mayor, pero así mismo en la vida hay negocios que su negocio es la deuda.
Entonces, en el caso de este tipo de compañías, normalmente suelen tener un nivel de deuda muy alto con respecto a su cash. ¿Por qué? Porque ¿de dónde Visa hace dinero? Es del flujo de efectivo. ¿Entiendes? Entonces, ellos no necesitan mucho dinero guardado. Ellos necesitan que haya mucha transaccionabilidad. Mientras se esté transaccionando, yo también. Por eso ellos no necesitan mucho dinero acumulado. ¿Por qué? Porque se está transaccionando, yo hago dinero de las transacciones. O sea, quizá yo no necesito tener mucho dinero guardado. Y ese dinero que yo tendría guardado, para en caso de que se deje de transaccionar, cuál es la probabilidad de que eso suceda, yo lo puedo utilizar en mi negocio. No sé si me entienden. Entonces, ahora, entendiendo lo de las deudas, para que nos quede claro, habrá ocasiones en las que no siempre una compañía va a tener más dinero que deuda. Puede ser el escenario. Por ejemplo, bueno, miren acá, Apple me dice más deuda, pero optimizado. ¿Qué quiere decir optimizado? Vamos a verlo acá. ¿Cuánto debe Apple y cuánto tiene? Debe 123 mil millones, tiene 160. O sea que la mayor parte de esos activos se iría si Apple quiere solventar toda su deuda. Pero hablamos de que la gente no suele pagar toda su deuda de una vez con el dinero en el bolsillo. Pero si Apple puede cubrir deuda, ustedes vieron en clase, ¿por qué entonces deben dinero? Ellos pueden cubrir su deuda con lo que tienen en el bolsillo. Sencillamente, a nivel de negocio es una estrategia, a nivel fiscal, inclusive. ¿Por qué? ¿Cuánto paga un país, empresa de Estados Unidos, a nivel porcentual en la Unión Europea, si decide repatriar sus ganancias? Fíjense por qué de las deudas. En Estados Unidos no va a pagar, perfecto. Pero miren acá, en esos países, tú pagas tax brackets de, mira acá, Alemania, casi un 30. Francia, 25. Irlanda, un 12. Sí, no. Yo tengo un amigo español, se mudó acá al país y yo le pregunté, ¿por qué no sigue en España? Me dijo, yo me cansé de trabajar hasta el día 15 del gobierno. Una locura. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué hace sentido? No hace sentido para una de estas compañías. Bueno, si yo me estoy ganando dinero en la Unión Europea, yo utilizo ese capital como colateral, accedo a deuda en Estados Unidos y es un ganar-ganar. ¿Por qué? ¿Quiénes le prestan dinero a Apple? ¿Quién le puede prestar a Apple de la noche a la mañana 4.000, 5.000 millones de dólares? Bueno, grandes instituciones financieras y países, bancos centrales. Un banco central le puede prestar a Apple a un 5% y Apple se lo va a pagar contento. ¿Por qué? Porque Apple de ese dinero se gana un 30%. Apple tiene ganancia de un 30%. Entonces, el país está ganando y está teniendo intereses mayores a la inflación, que es lo que busca un país normalmente cuando emite deuda. Perdón, cuando presta dinero, no cuando emite deuda, cuando presta dinero. Pero Apple también gana porque en vez de pagar un 25, 30%, un 12% en países de la Unión Europea, puede utilizar ese capital como colateral para acceder a deuda directamente en Estados Unidos y paga un 5 o 6%. Se está ahorrando ese 15, ese 10, ese 20, dependiendo del país que esté utilizando el capital como colateral. Pero señores, hasta un 1%, cuando estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de dólares, es mucho. Un 1% de 3.000 millones, son 300 millones de dólares. En el mundo hay, o sea, la mayoría de las compañías del mundo no llegan a valer 300 millones de dólares. Y Apple con 1% que se ahorra, de 3.000, ellos tienen 120. Entonces, por ahí que viene el asunto con la deuda. Pero no siempre yo voy a apuntarlo. Quiero que usted lleve que no siempre yo voy a apuntar que tenga más dinero que deuda. ¿Por qué? Porque, ok, digamos que Apple debía ser más dinero. Tiene 160, digamos que debía ser 160 igual. Ok. Net income, 2025. ¿Cuánto se ganó neto en 2025? 112.000. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si yo como empresa, y ojo, cuando hablamos de net income, ese ingreso neto, el ejemplo que utilizo ahorita, es literalmente hasta le puede pagar la cena de 15.000, las cenas en California de Tim Cook, del CEO, de $15.000. Literalmente. Eso es todo lo que quedó hasta el último gasto, lo último. Si la empresa decidiera tomar esas ganancias un año y solventar su deuda, lo puede hacer. Ellos deben 112, de hecho el año pasado se ganaron 112 neto en 2025. Y acá me dice que deben 123. Ellos pudiesen saldar su deuda con las ganancias de ellos si quisieran en un año. O sea, ahí es donde uno empieza a entender si es positivo o no. Si vale la pena, si esa deuda es buena, si esa deuda no es buena. Cuando yo veo un nivel de deuda que quizá me alarme un poco, yo debo entender la naturaleza de la compañía. Primero, si hace sentido o no esa deuda. Y segundo, qué tan rápido, si quisieran, la pueden solventar. Para Apple, su deuda no representa ningún tipo de inconveniente. Ellos la pueden solventar sin ningún problema. ¿Te queda claro eso? Claro. Tranquila, tranquila. Estamos viendo los ETFs, pero mi pregunta va un poco relacionada. Si los ETFs se siguen el mismo principio que hemos visto para analizarla, la pregunta o mi duda viene de que el ETF realmente está lleno de muchas compañías. Entonces, ¿yo sigo los 7 principios para analizar un ETF o hay algo extra o diferente que es lo que yo me tengo que fijar? Muy buena pregunta. A los ETFs yo no le aplico los 7 principios. ¿Por qué? El principio número 5, que es el de price target. Digamos que es más importante. Lo primero que yo necesito es una compañía que venda. Los ETFs no venden. O sea, Invesco, que es una de las compañías que más ETFs emite en el mercado, no tiene una tienda en ahora que yo voy y les compro. O sea, los 7 principios no me van a funcionar a mí para yo analizar un ETF. Ahora, ¿cómo yo entiendo si el ETF tiene o no potencial de crecimiento? Analiza la primera 10 compañías. Que normalmente más del 20% del peso del ETF está colocado en esa primera 10 compañías. Normalmente el 25-30% del ETF está colocado en esa primera 10-15 compañías. O sea, esa primera 10-15 compañías son las que van a dictar el rumbo general del ETF en el largo plazo. Podríamos decir que entonces, para por lo menos el ETF, la parte que vimos del, ¿cómo se llama? Williams R. Ajá, Williams Sí. R y la de los 200 días, esa sí podría aplicar. Sí, esa sí me puede funcionar para los ETFs, eso sí, siempre. Por acá yo tenía otra preguntita, mientras tanto voy a responder una que me dicen, entonces, que una empresa tenga más deuda que cash, entender que no es mala, es correcto. Si es líder en el mercado, solo entender que su finanza no está en orden. El hecho de que deba más dinero del que tiene en el bolsillo no significa que su finanza no está en orden. ¿Por qué? Porque en la vida real, la gente no suele tener más dinero del que debe. No necesariamente suele tener más dinero en el bolsillo que el que le debe al banco. Tú puedes tener $30.000 en el bolsillo y tú estás pagando un préstamo de un apartamento de 250. Entonces, no necesariamente que las finanzas no están en orden, sino que yo debo entender, puede que sea el caso, pero yo debo entender si lo es o no. Vimos el ejemplo de Apple, no lo es, el ejemplo de Google no lo es, el de Meta no lo es. Entonces, ahí es donde yo debo analizar si es o no una desorganización financiera. Vamos a ver, ¿a quién le debe ese dinero? A grandes instituciones, grandes fondos de inversión que le prestan ese dinero a ellos. Cuéntame. José, mira, a mí me gustaría, según tu experiencia, hace un mes el mercado estaba en una baja y había mucha oferta de entre las principales empresas. El ejemplo que yo quiero es en el caso de Microsoft, que bajó bastante. El P/R que tiene actualmente, esa baja que tuvo, analizando el price target, perfecto, tiene un buen price target, pero digo que quisiera tu experiencia, si era una oportunidad buena, que tú nos hagas un poquito, esos ejemplos de Nvidia y de Apple que has mencionado, que nos hagan un poquito de Microsoft. Una muy buena oportunidad. O sea, no sé quizás qué más te pudiese decir más que una muy buena oportunidad de compra. En el mercado van a aparecer oportunidades de ese tipo. Y yo siempre abogo, normalmente, nosotros venimos de qué escuela? De la escuela de renta fija. De tener un certificado en el banco, de lo que conocen un poquito más sobre inversiones, bueno, tienen bonos, ya sea del Banco Central, bonos de Hacienda,
Y nosotros, como venimos de esa escuela de la renta fija, entendemos que el capital debe estar invertido todo el tiempo. ¿Por qué? Pues si un bono, digamos, de Hacienda, en dólares, me está rindiendo un 7-8% al año. Bueno, yo quiero que el capital esté invertido el año completo para que me rinde ese 7-8. Ojo, yo sé que los bonos a precios se deprecian en el mercado, tienen un valor de mercado, pero hablando sobre los intereses, los certificados financieros, los certificados de un banco, los certificados de depósito, uno buscaría que el capital esté invertido todo el año, porque mientras más tiempo esté invertido, pues yo voy haciendo más parte de ese interés. Si lo invierto solamente la mitad del año, si los intereses son 7%, pues yo voy a ganar la mitad de esos 7. Yo lo quiero invertir el año completo para ganar el 7 completo. En el mercado, no estamos hablando de renta fija, pasamos a renta variable. ¿Qué quiere decir la palabra variable? Que va a variar, no siempre será la misma. Y que yo creo que ustedes hablan el enfoque ahora. Yo no voy a estar buscando invertir el dinero en todo momento, sino más bien invertir el capital cuando sea idóneo invertirlo. ¿Por qué? Si no hay una buena oportunidad de compra en el mercado, sencillamente, no compro absolutamente nada. En un punto puede llegar a ser desesperante. Llevo un capital parado 2 meses, 3 meses. Me pasó a mí el año pasado con un ejemplo en Apple. Yo compré unas acciones de Apple por debajo de 170 el año pasado, por acá. Las acciones llegaron a 1.67 y por casualidad de la vida, no fue que yo sabía que iban a subir, yo la compré porque estaban muy de cuenta, tendrían una oportunidad de compra, empezaron a subir a partir de ahí. Bueno, yo duré con ese capital parado de enero a casi abril, estamos hablando casi 4 meses, y en un punto llegas a desesperarte porque tú tienes un dinero parado en una cuenta de inversión que no está haciendo absolutamente nada, pero es parte del negocio. Bueno, esas acciones de Apple que yo compré el año pasado, o por acá, 2 meses después estaban 30% arriba. Yo vendí una parte por encima de 200 y pico, 220, 230, no recuerdo. Me quedé con otra parte, la vendí más adelante. Pero yo quiero que ustedes entiendan que invertir en el mercado no es invertir en todo momento y tener capital en todo momento corriendo, sino esperar al momento en que haya buena oportunidad. En el caso de Microsoft, una buena oportunidad de compra, sencillamente. Desde mi punto de vista personal. ¿Bien? Dicen, creo que es en RD. Sí, no, estoy en República Dominicana, señor amigo. Microsoft, desde mi punto de vista, buena oportunidad de compra. Yo tengo acciones de Microsoft. Ojo, no le estoy diciendo que vayan y la compren mañana. Todavía no ha llegado Williams-R, le falta un poquito. Williams-R sería... ¿Y qué sucede? Con el tiempo, voy a en breve. Con el tiempo uno se da cuenta que hay grandes compañías que no necesariamente van a dar unos descuentos de 30-40% siempre. Un ejemplo de esto, bueno, Google, todos conocen a Warren Buffett acá, ¿verdad? Warren Buffett decía que si hay algo de lo que se tenía, no arrepentir, pero si hay algo de lo que él quizás no se sentía del todo contento, es que nunca compró Google porque Google no le dio el descuento suficientemente interesante como para él comprar la acción. Vamos a ver Google. Mira eso. De 2020 acá, no voy a tomar la pandemia, voy a tomar el inicio porque es muy fácil coger el gráfico allá abajo. Decía, yo sabía que iba a caer, o sabía que iba a subir. De 2020 a la fecha, casi 400% arriba en esas acciones, en 6 años. Entonces, Google, si ustedes se fijan, y agregan, vamos a agregarlo acá, 200 de SMA. Fíjate que Google, en pocas ocasiones, suele encontrarse debajo de su ley 200 días. Mira acá hasta dónde llegó. Hay compañías que tú con el tiempo conoces que son buenas oportunidades de compra desde que llegan a su ley 200 días. ¿Por qué? Porque su price target, su potencial de crecimiento es tan bueno y es tan alto en el largo plazo que sencillamente son compañías que son un no-brainer, por llamarle así. Aquí yo tengo una pregunta, déjame responderte en el chat y voy con ustedes. En el P ratio de Nvidia, eso es un 40, significa que cotizará para el otro año, lo mismo. Menos 40, Dani, lo que significa es que hay momentum de compra creado. Por ejemplo, Williams-R acá cruzó menos 40 hace 2 semanas y lo que dice aquí es que hay un momentum de compra lo suficientemente fuerte que se creó tal que las acciones de la compañía van a continuar subiendo. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta la siguiente resistencia de manera mínima. Vamos a ver por acá. Sí, mi nombre es Carlos Veras. Me gustaría saber, por el ejemplo de Microsoft, aunque el price target de ella está por debajo, muy por debajo, pero no ha llegado al de Williams-R, al menos 40. ¿Es una opción comprarla? Como les digo, no les puedo hacer una recomendación financiera si comprarla o no. En mi caso personal, yo he comprado acciones de Microsoft. O sea, yo he acumulado acciones en esta caída. Así te puedo decir, en mi caso personal, yo la he estado comprando, no te puedo recomendar quizás cómprala. Ya un criterio de análisis personal, sin embargo, yo estoy comprando acciones de Microsoft. Por acá. Te tengo pendiente de ahorita. Disculpa. Tengo No, porque tal vez te vamos a la mano. Aquí lo voy contigo. Mi pregunta es, no sé si es un poco avanzado, si vamos a tocarlo más en el futuro, pero es como, o sea, yo ahora mismo, como estamos empezando con la clase de portafolio, estoy construyendo mi portafolio, pero, o sea, aunque sea a largo plazo, o sea, cuando ese dinero se está apreciando, ¿cuál es el día que voy a llegar para decir, ok, he acumulado tanto, o sea, puedo vender esto hasta que yo me muera? Buena pregunta. Por lo que nosotros estamos conociendo es hasta siguiente resistencia. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, digamos, vamos a decir estos niveles acá, all time high, Microsoft de acá su all time high, puede crecer, o sea, si llega al all time high que sería 30%, que lo va a hacer en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Quizá no te puedo responder a eso. Pero Williams cruzando menos 40, hay que ver cuál es el price target de Microsoft, está por debajo de su ley de 200 días, tiene potencial de crecimiento. Bueno, acá arriba, yo puedo empezar a acumular parte de mis ganancias. Ya en mi caso personal, quiero quedarme con todas esas acciones, de aquí a que llegue, el price target él mismo sigue siendo mayor, quiero aguantar la posición. Porque no es que vaya mañana, puede pasar en 3 meses, el price target no va a ser el mismo. Entonces ya yo analizo, me quiero quedar con la posición completa, quiero vender todas mis acciones, o me quiero quedar con una parte de mi posición. Y mi trabajo como inversionista es entender en ese momento cuál es ese nuevo price target y si yo estoy dispuesto a asumirlo o a asegurar parte de mis ganancias. ¿Por acá? Ok, mi pregunta es, por ejemplo, tú recomiendas que uno no debe entrar, después que tú puedes invertir, tú no tienes que entrar todos los días y que déjame ver cómo está mi acción. Esa es la primera pregunta. Ok. La segunda, entonces quiere decir que el dinero como una acción, que a medida que vaya subiendo, el dinero se va depositando automáticamente. No, tampoco. ¿Qué sucede? Respondiendo a tu primera pregunta, el mercado va un poquito en contra, a veces, de nosotros. ¿Por qué? Porque es tan líquido que yo veo la cotización de mi activo en tiempo real. ¿Por qué yo te digo que voy en contra? Porque el que tiene un apartamento que compró hace 20 años, vive en ese mismo apartamento y probablemente nunca lo ha tasado. En esos 20 años el apartamento subió, el apartamento bajó, volvió a subir, volvió a bajar, nunca lo tasó y durmió tranquilo todas las noches en esa misma cama, ese apartamento. Mientras que en un momento valía más, en otro momento valía menos y no lo sabía. Juega un poquito en contra de nosotros que esos buenos activos que yo tengo, muy buenos activos, que en el largo plazo tienen mucho potencial de crecimiento, yo veo su cotización en todo momento. Y cuando veo 2 noticias negativas y entro a YouTube y veo a alguien que sube un video y en la foto del video que hay mucha gráfica roja y 2 misiles atrás de una posible guerra, voy alarmado y quiero ver mis acciones abajo un 1%, voy asustado, la quiero vender. Juega un poquito en contra porque hay que entender
el potencial de ese negocio en el largo plazo. Siempre habrá ruido en el corto plazo, obviamente yo estoy pendiente de las noticias, estoy pendiente de qué está sucediendo, pero cuando yo compro un activo de este tipo, si es una inversión de largo plazo, obviamente, no es necesario que yo esté quizá todos los días pegado a la pantalla viendo qué está sucediendo. De hecho, los inversionistas de valor que más tiempo o que mejor les va en el mercado en el largo plazo, es el que va colocando capital que quizá no necesita en lo inmediato y ese capital lo deja que crezca tranquilo. Y tú entras en, no estoy diciendo que por un capital que abandone su cuenta un año, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo eso, pero sí te digo que ese perfil de persona quizá no es el que más dinero hace, pero es el que suele sostenerse en el largo plazo, porque está destinando un capital que no necesita en lo inmediato y lo deja que se desarrolle. O sea, por ejemplo, yo compro una acción de $150, por ejemplo, y la tengo ahí, vamos a comprar acciones. Correcto. Y cuando viene a ver, yo tengo ahí, sube a 400, y cuando yo voy, ya están ahí, si quiero la vendo, si no. Correcto, exactamente. Entonces, en cuanto Sí, bueno. el principio de William Sark, que yo no estaba aquí, yo tengo entendido que el de los 200 días es como que tú vas, mira, tú analizas qué ha pasado con esa acción durante esos 200 días. Está más alta, entonces, ¿qué se refiere William Sark? Porque no. William Sark es un indicador de momento. ¿Qué quiere decir momento? Las acciones suben y bajan de precio en el mercado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando una acción cae, yo no necesariamente, por algún escenario, ya con la experiencia, como les digo, yo he comprado acciones de Microsoft, tengo acciones de Microsoft, me han cruzado menos 40, pero lo que me dice esa estrategia de William Sark es, la acción cayó, ¿correcto? Ya cayó. ¿Qué yo estoy esperando? Que William Sark en la temporalidad semanal, tú tomaste esa clase, ¿verdad? En la temporalidad semanal me cruce esta línea de menos... Perfecto. Entonces, te pregunto, ¿la cruzó ya? No. Está sumamente cerca. Puede que la cruce, si sigue subiendo esta semana, si se mantiene en los precios que sigue esta semana, es probable, no estoy diciendo que va a suceder, estoy diciendo que debe pasar para que suceda. Bueno, que la acción siga subiendo. Sube un poco más, cruza menos 40, bueno, es mi momento de compra, según William Sark. Bien, ahora, ¿qué me dice a mí? Que la operación yo la deba tomar, el ratio de riesgo-beneficio. Recuerden, al menos 3 veces más. ¿Qué es riesgo-beneficio? Que yo esté apuntando a ganarme $3 o solamente perder 1. O sea, que mi ganancia potencial sea 3 veces mayor que mi pérdida potencial. Mi ganancia potencial en este escenario, all-time high. Esa resistencia en all-time high. ¿Te queda claro el porqué de all-time high, el precio más alto histórico? ¿De dónde surge esa resistencia? O sea, fue en all-time high, el precio se devolvió, el precio vuelve, rechaza de nuevo. Es lo único que yo tengo por ahí arriba. El precio nunca había cotizado esos precios. O sea, que el nivel de interés de venta real que yo tengo en Microsoft es el de all-time high. Puede que lo rompa y continúe, pero es el que yo tengo. ¿Bien? Y mi pérdida potencial, bueno, digamos que el punto más bajo de esta caída. Aquí hay algo muy importante. Les pregunto, el risk to reward me da 2-1. Fíjense que dice 2. O sea que la ganancia es 2 veces, no 3 veces mayor a la pérdida potencial. Y aquí yo me siento a analizar como inversionista. Estoy dispuesto a asumir este riesgo en Microsoft, que quizá no es de 3-1, es de 2-1. En mi criterio personal, como les digo, no es una recomendación financiera para nada, yo he estado comprando acciones de Microsoft. Mi criterio tiene potencial de crecimiento, llegó a muy buen precio, si el mercado sigue subiendo, Microsoft va a seguir subiendo. Si se devuelve, bueno, yo no puedo vender únicamente. Pero fíjate que en el punto que te cruza William Sark, lo que te quiere decir es el momento de compra. Ahora. Correcto. Tranquilo. No. Es una estrategia más avanzada a nivel fiscal, a nivel financiero, puede hacer sentido, es un poquito más avanzado. Pero para yo vender mis acciones y convertir eso en líquido, es lo mismo con un apartamento que yo compré hoy. El dinero de la apreciación del apartamento a mí no me la van pagando. O sea, el banco o quien sea, la inmobiliaria que me lo vendió, si el apartamento subió de 200 a 300, no me deposito $100,000, sino que yo debo ¿qué? Venderlo. Igual con las acciones. Yo tengo opciones, o las vendo, o hay estrategias un poquito más avanzadas que me funcionan a mí, que yo puedo utilizar como colateral para acceder a deuda, pero es un poco más avanzado. Siempre. Voy por acá y vengo con ustedes en breve. Vamos por acá. Vamos en breve con ustedes. Ok, según la clase de mi primera inversión, Ernesto explicaba acerca de que un buen portafolio debe de tener en torno a 8 acciones y 4 ETF. Entonces, mi pregunta va, ¿por qué la diversificación de tanta, o sea, diversificar eso en diferentes acciones o ETF? Y ¿por qué no? Por ejemplo, yo analizando pudiese tener más sentido el caso de que yo analizase 1 o 2 empresas y veo que cumple con todos los principios y entonces apuntar a esas 2 empresas, digamos, y ¿por qué no? ¿O por qué se enfatiza a hacerlo tan diversificado? La idea detrás de esto es reducir la exposición al riesgo. ¿Por qué? El hecho de que Microsoft tenga un price target positivo, que tenga potencial de crecimiento, que haya estado a descuento, no significa que Microsoft no se pueda dar la vuelta y caer un poco más. Entonces, de allí surge la diversificación, que mientras quizás yo tengo a Microsoft que no se está apreciando ahora mismo, puedo tener a un Nvidia, que Nvidia ya rompió el time high, o tengo un AMD, que desde el dip, desde la caída ahora de marzo, ya está 70% arriba. Entonces ahí es que viene la diversificación, de no colocar todos los huevos en una misma canasta. Ahora, hay que ser honesto. La ultra diversificación, cuando digo ultra diversificación, es tener 40 compañías diferentes, 35 ETFs diferentes, eso va en contra de quizás los... No quiero utilizar la palabra alto retorno, porque nosotros quizás no estamos apuntando a ganar 40, 50% todos los años, pero la ultra diversificación también nos limita un poco. Ahora, algo saludable radica allí. Pero, ojo, eso ya viene desde un mayor capital. Tengo varias manitos, voy para acá primero, luego voy por esta sola, ¿bien? ¿Qué sucede? Esa ultra diversificación, si bien viene de la mano, quizás yo reduzco el riesgo, pero también disminuyo mis ganancias potenciales, de ahí que surge tener un balance. Quizás no muchas compañías, muchos ETFs, pero sí 7, 8, 5 muy buenas compañías, 4, 5 buenos ETFs que me aseguran a mí un crecimiento sostenido. ¿Responde a su pregunta? Bien. Vamos por acá, creo que tiene una pregunta tuya, No, bueno, perfecto. Bueno, ustedes dos, perfecto. Sí. Todo lo que estamos aquí estamos para ganar dinero con diferentes objetivos. Algunos a largo plazo, que viene siendo crear el portafolio, y otros a corto plazo, como es mi objetivo. Había mencionado de que duraste 3, 4 meses con un capital parado. ¿Eso aplicaría para day trading? Ojo, ese era un capital que yo tenía destinado para inversiones de largo plazo. Yo tengo capital para... De hecho, yo hago day trading el día a día y es mi principal fuente de ingresos. Perfecto. Pero yo divido una cosa de la otra. Por lo que me refiero a un capital parado, es un capital que yo tenía destinado para inversiones de largo plazo, que hay que entender, las inversiones de corto plazo son de mayor riesgo. Day trading es de mayor riesgo. Yo no le enseño a mi canal de YouTube todavía, pero el tipo de instrumento que yo tradeo, yo puedo entrar en una operación y en 5 minutos la puedo cerrar 30% arriba o 30% abajo. Por eso yo no vengo aquí y me paro, ustedes que están iniciando, no voy a parar aquí a predicar sobre day trading porque es muy alto riesgo, mucho más lo que yo hago, que con opciones, que es más avanzado. Entonces, pero sí, se puede destinar para hacer day trading. Así que no me paro acá a hablar de day trading de momento porque se me pueden perder. Y no quiero hablar de rendimiento muy exorbitante, que después quieran asumir riesgo innecesario. O sea, el day trading, la realidad es que no es para todo el mundo. Hay un padre, una madre de familia que
trabajo, tiene hijos en la universidad que pagar, colegio, hay alguien que, o sea, depende de las metas y de la realidad de cada quien. Ahora, en mi caso, sí, yo hago day trading en el día a día, pero quizás no lo puedo predicar a todo el mundo porque no todo el mundo o aplica para hacer day trading o realmente quizás ni le interesa hacer day trading. Pero ya nosotros lo vamos a ver la semana número 6, te vas a tomar clase conmigo sobre day trading. En ese mismo orden, lo que diferencia day trading de swing trading es el tiempo, en el que uno cierra la operación. Son nombres ya. Comprar y vender una acción para largo, mediano y corto plazo es lo mismo. Si yo cerré en el mismo día, eso es day trading. Es un nombre ya. Tú compraste y vendiste. Si cerré 2 días después, una semana después, ya es swing Tú trading. compraste y vendiste. No quiero que porque yo le saco el término de la cabeza de day trading, swing trading, porque a veces se entiende que para yo hacer day trading necesito un tipo de cuenta. Y para yo hacer swing trading necesito otro tipo de cuenta. No, yo compro y vendo. Yo puedo comprar por hoy y vender hoy mismo. O puedo comprar hoy y dejar 6 meses. Como puedo comprar y no vender nunca. Yo compro y vendo. ¿Cómo se le llama a eso? Correcto. El nombre, la realidad, es un nombre. Yo compro y vendo. O sea, y lo digo claro porque yo sé, y de hecho me lo preguntaron aquí en Zoom hace un momento. Me preguntaron eso en un momento y voy a aclararlo. ¿Tú tienes una pregunta acá? Cuéntame. Vamos a ver el micrófono de una vez. Yo estoy confundido con el tema de la venta, porque Ernesto mencionaba que cuando tú tienes una resistencia, esa es en teoría la zona de venta. Correcto. Pero también tú tienes el price target. Entonces, es un tema más de que, por ejemplo, mi zona de venta, si yo estoy haciendo swing trading, sería mi resistencia, y cuando yo estoy haciendo portafolio a largo plazo, sería el precio objetivo. Recuerden, no me lo dividan entre que si swing trading, tú compras y vendes. Sencillamente. Tú eres quien decides. Yo puedo comprar una acción para Value Investing y yo la compré hoy. Señores, si una semana se me aprecia un 20% una acción por una noticia, ¿ustedes creen que yo no voy a vender porque era para yo venderla en un año? Querido, cuéntame. Te dio 20% por una semana por una noticia, pero lo vas a vender. Perfecto. No, yo compro y vendo. ¿Verdad que sí? Entonces, el price target te sirve a ti como noción de a qué precio pueden llegar las acciones. Ahora, lo que nosotros nos estamos enfocando es vender en la resistencia. ¿Tú quieres aguantar por encima de la resistencia? Que es tu tarea como inversionista, entender si tú estás dispuesto a asumir, bueno, si la acción se devuelve de la resistencia, estoy dispuesto a asumirlo y quedarme con ella. Perfecto. Pero, ¿cuál resistencia se usa? ¿El pico de resistencia o la más reciente al momento en el que está la acción? Por ejemplo, mírate acá. En Microsoft yo no tengo ninguna resistencia quizás visible por acá que yo utilizo, esta que es la más cercana. Si yo me voy al ejemplo de Meta, que vimos de 2021, quizás después de que la acción cae 70%, yo no necesariamente voy a apuntar a que llegue aquí arriba, pero mira como por ejemplo esa resistencia más cercana que yo tengo aquí, desde el punto que hablamos, que más o menos de compra, hasta estos niveles, disculpen, vamos a ver, tengo acá, desde estos puntos de compra que hablamos hasta acá, mira acá, 50%. ¿De dónde suena esa resistencia? Mírala ahí. ¿Te queda claro eso? Ajá. En términos llanos, la resistencia sería cómo la acción va variando el precio hacia abajo. ¿Cómo la acción? Va teniendo una variación de precio hacia abajo. Eso sería la resistencia, en términos llanos. O sea, tú ves cómo la acción va cayendo. Eso sería la resistencia. No, resistencia son, soportes y resistencia son puntos de interés en el mercado, donde hay interés ya sea de compra o de venta. Sí, pero o sea, por ejemplo, lo que yo me refiero es, yo digo, bueno, tiene resistencia porque está cayendo. No. No, podría ser resistencia porque está subiendo. Por ejemplo, yo no digo que tiene una resistencia porque está cayendo. Yo digo que un punto, por ejemplo, Microsoft, que esta es una resistencia porque cuando el precio llegó allí, ¿qué hizo? Volvió hacia arriba y ¿qué hizo en ese nivel? Cayó. Correcto. Ya, ok. Es que eso es un soporte de una resistencia. Por acá yo tenía una pregunta que responder antes de finalizar. Voy con usted, creo que tú tenías una. Usted también, vamos por acá con Nora. Vamos en breve. Volviendo al tema de los ETF, estamos entrando. Hubo algo en una clase que usted dijo que realmente como que me aterrizó. Que usted decía que el mercado siempre va a estar ahí. Y siempre hay oportunidad. O sea, como que no hay que volverse loco. Siempre existe una oportunidad. Es correcto. Entonces, estamos entrando como una era de muchos cambios dentro de la misma tecnología. Con el tema de la IA, ese tipo de cosas. Están los temas de la cripto, que hay cosas que se están regulando, que antes no se regulaban. Correcto. Entonces, yéndonos a la parte de los ETF, cuando estábamos viendo esa clase, había miles de ETF que decía Ernesto. O sea, eso es casi imposible tú como ponerte a menos que con la IA tú mismo le preguntes cuál es un prompt, cuáles son los mejores, etc. Entonces, por ejemplo, yo encontré, en base a su criterio, porque en la diversificación es interesante uno elegir ETFs. Pero, por ejemplo, encontré un ETF específicamente de la IA, un ETF específicamente de cripto. Claro, okay. Pero el cripto es súper volátil, o sea, el Bitcoin, aunque sea un ETF. Sí, pero a veces tú dices, estamos en unos cambios que son potenciales, como exponenciales. Entonces tú te dices, hay una de IA que cuesta, lo que cuesta son $50. Okay. Pero la IA se va a desarrollar ahora. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, según su experiencia, me gustaría saber su planteamiento sobre la idea que le estoy poniendo para. En ese sentido, porque ahora mismo la gente está en el semiconductor, pero el semiconductor cuesta $400. Sí. Y está bien, porque es como comprar un certificado financiero. Y tú sabes que eso va a seguir creciendo. Y en la oportunidad de entrada no necesariamente es como en las acciones, sino que simplemente comprar un chin más caro o un chin más barato en un ETF no necesariamente sea predominante, porque el ETF tiende siempre al incremento. ¿Qué sucede? Ojo con algo. Los ETFs son instrumentos diversificados. Hay ETFs de todo tipo, como tú mencionas, ETFs de cripto, ETFs de biotecnología, hay ETFs de tecnología. El ETF me va a dar a mí una exposición a una serie de instrumentos financieros. Yo tengo el S&P 500, que tiene las 500 compañías más grandes del mercado, independientemente de que sean tecnológicas, financieras, etc. ¿Qué sucede? Ese ETF tiene una diversificación. Ahora, si yo me voy a un ETF de cripto, un ETF que va a seguir el comportamiento de criptomonedas, el ETF tiene una diversificación dentro del mundo de las criptomonedas, pero no significa que no sea volátil. ¿Por qué? Porque los activos subyacentes son activos que por su naturaleza son volátiles. Bien, ahora, yo entendiendo el tipo de ETF, yo como inversionista me debo sentar y entender, bueno, ¿cuál tiene mayor nivel de riesgo? Me pregunto, ¿el S&P 500 o un ETF de Bitcoin? El ETF de Bitcoin es de mayor riesgo. Entonces, si yo quiero tener exposición a ese mercado, yo como inversionista deseo tenerla, bueno, ¿cuál es mi nivel de riesgo? ¿Es mayor? Le destino menor capital. No es que el ETF es malo, sino que es de mayor volatilidad. Yo como inversionista entiendo esto, le destino quizás menor capital, de acuerdo a qué tanta exposición yo quiero a ese mercado. Pero no significa que lo debo descartar porque sea volátil. Pero no significa que las criptomonedas son malas, son una realidad y llegaron para quedarse. Pero en el mediano plazo y corto plazo esas inversiones en criptos vienen de la mano de alta volatilidad. Son proyectos a largo plazo. Entonces eso responde a tu pregunta. Ahora, con respecto a los ETFs, dentro de esa amplia lista, tú no solamente vas a tener ETFs específicos de sectores, sino que mira ChatGPT, yo le pregunté, ETFs de semiconductores que cuestan menos de $100. Ahí me dio una lista, ahí hay 4. ETTX, pero estos tres no son de 3X. Este de más de 200, mira estos dos. Cuestan menos de $100. El comportamiento porcentual va a ser similar a cualquier ETF, no cualquiera, a la mayoría de ETFs de semiconductores porque suelen seguir a las mismas compañías. Lo único que este cuesta menos
Si crece un 10%, bueno, es un 10% de $30. Pero yo puedo tener acceso a ese mercado por $30. ¿Bien? Vamos a ver, yo tengo otra pregunta, creo que usted. Ah, ok. Que no sé para qué sirve el micrófono porque no sé. Para el Zoom. Ah, No perdón. sé si se está transmitiendo. No sé si es demasiado temprano, pero veo que siempre Abacus y Ernesto y clases hasta ahora tornan alrededor de estas acciones seguras, empresas grandes, Correcto. mega y fantásticas y maravillosas. Pero ¿cómo entonces uno después aprende mucho más y se atreve a ir buscando y siempre aparece algo que da para hacer el trade, hacer lo que sea? ¿Cómo uno, por dónde uno empieza a coger esta seguridad? Aquí busco y después siempre aplico los 7, ¿no? Principios. Sí. Nosotros, de momento, vamos iniciando. Tenemos 3 semanas en el mercado. Tenemos 3 semanas conociendo sobre inversiones en bolsa. Vamos primero por lo seguro, aprender a masterizar lo seguro, a entender que una compañía es buena, comprar esas buenas acciones, hacer crecer ese capital. Luego, ya con las ganancias que yo tenga, yo quiero destinar una parte de esas ganancias a capital de riesgo, quizás asumir un riesgo un poquito mayor. Bueno, nosotros acá en Abacus, todos los martes tenemos masterclasses. Vemos diferentes criterios del mercado, tanto con opciones, tanto con acciones, tanto con una compañía en específico nueva, ETFs en específico, un nuevo mercado. La primera vez que yo escuché sobre inteligencia artificial fue en 2020, cuando yo estaba escuchando de Abacus. Nosotros vinimos de inteligencia artificial hace 2 años. Entonces, con el tiempo, nosotros vamos a ir encontrando qué es lo nuevo. Ahora mismo, ¿qué está bateando, por decirlo así? Los ETFs de uranio. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita de una alimentación energética muy alta y ese supply energético, suplir esa necesidad energética, la manera más rentable de producir energía no es la eólica, no es la manera más rentable es la nuclear. Entonces, por eso, si yo busco acá, por ejemplo, este ETF de uranio, en el último año está 120% arriba. Quizá no es la mejor compra ya ahora mismo, que está apreciado, pero en 6 meses va a venir algo nuevo. Porque entonces después del uranio va a venir otra cosa que se necesita. Y ahí vamos a encontrar otra oportunidad. Y siempre sucede de esa manera. Por eso digo, yo, la primera vez que escuché sobre un ETF de inteligencia artificial fue en 2020. Ni siquiera se hablaba de inteligencia artificial. Yo estaba viendo ETFs de inteligencia artificial. Ahora es el uranio. En un año va a ser otra cosa. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Por acá yo creo que tenía otra pregunta. Cuéntame. No, tranquila, ven. Mira, parece que estamos, ¿eh? En las empresas que van a hacer IPO. IPO, ajá. IPO, ¿verdad? Tengo entendido que ustedes nos recomiendan mucho que invertamos en empresas que salen, ¿verdad? Correcto. Y a veces la gente fanática, por ejemplo, de Elon Musk y ese tipo de cosas. Correcto. Y que va a salir SpaceX. Pero yo me quedo pensando, ¿cómo esa empresa es escalable en el tiempo si no es que tenemos de que un avión que va cada 5 minutos a la luna? O sea, que estén pagando. Ahí es donde yo ¿me como explico? inversionista tengo que entender. Me llama la atención ese negocio. A mí no. Pero Starlink sí. Starlink tiene potencial de crecimiento. Exacto, es escalable. Es un negocio Correcto. que- Pero SpaceX, hay que ver a qué ellos están apuntando en el largo plazo. Ahora, lo que yo no voy a valorar a SpaceX, yo no voy a valorar a SpaceX en $2 trillones, en 2 billones de dólares, cuando tú tienes a Amazon, que vale 40-50% más, y es la compañía que más dinero vende en el mundo. Vende 600 mil millones de dólares al año. Entonces, las cosas no me cuadran. Hay una valoración muy alta en SpaceX y quizás no es la mejor compra en el corto plazo. Por eso que nosotros quizás no nos entramos tanto en los IPOs, porque suelen llegar desde una sobrevaloración de inicio. SpaceX es más hype, es más Elon Musk que SpaceX. Entonces, por eso que quizás nos vamos a algo un poquito más conservador, compañía con ingreso predecible, con track record, ya con algo detrás, ¿sabes? Ahí que radica. ¿No queda claro eso? Ven acá. Recuerden, acá en Abacus, nosotros tenemos el bootcamp. Mira, PlayStation Web Trading, como que se me abre acá. Tú compras una acción y lo que quieres es ver cómo encontrarla. ¿Recuerdas acá en las pestañas? Acá, pero que si tú puedes, para que ayuden, para que está tapado el zoom con eso. Hay que cerrarlo. En la derecha, en la izquierda derecha. Tiene las cámaras y eso. Fíjate acá, en las aplicaciones. Exactamente. Bueno, lo voy a hacer de lado. Tú ves acá, las aplicaciones donde yo la apertura. Busca esta, que se llama posiciones, y acá te va a aparecer todo lo que tienes en la cuenta. Ahí no queda claro. Bien. Yo tenía 2 preguntas por acá, creo que una tuya. Hace un tiempo yo había escuchado, no sé si era cierto, por eso quería confirmarlo, de que habían acciones que podían pagar dividendo mensual o anual. ¿Eso es cierto? Las acciones suelen pagar dividendos cada 3 meses, cuando emiten ganancias. Las compañías que pagan, no todas lo pagan. Con el tiempo, en este auge tecnológico, los dividendos han perdido un poquito de relevancia en el mercado. ¿Por qué? ¿Qué son los dividendos? Parte de las ganancias que tú la pagas a tus accionistas. Bien, si tú te ganas $100, tú dices, bueno, de los 100 vamos a tomar 30 y a dividirlo entre los accionistas. Los otros 70 se le llaman retained earnings o ganancias retenidas, pero esos 30 entran a tu bolsillo como inversionista y lo primero que en Estados Unidos, por ley, todos los dividendos se retienen un 30% automático de impuestos. O sea que si a ti te entran $5, el 30% se te debita automático para impuestos, eso por ley, eso por regulación, no solamente en compañías públicas, a nivel privado. Los dividendos pagan un 30%. Ahora, ¿por qué han perdido cierto auge? Primero, por ese tax bracket de un 30%. Y segundo, porque a nivel estratégico se ha entendido que es más rentable y es mejor para un inversionista que la compañía reinvierta esas ganancias en el mismo negocio y que en vez de pagarlo como dividendo, que me va a retener un 30, mejor que se aprecie la acción que no paga un 30. Y con los dividendos yo no puedo acceder a deuda, por ejemplo. Entonces algo como colateral. Mis acciones sí. Pero sí, hay compañías que pagan dividendo, Apple paga dividendo. Hay muchísimas compañías que pagan dividendo y hay estrategias inclusive que personas arman portafolio con compañías que reportan y una Bermedo, o sea, que reportan un mes uno, me la otra y van cobrando dividendos todo el tiempo. Pero para vivir de los dividendos hay que tener mucho capital. O sea, para ver los dividendos como una fuente de ingresos que te permita vivir hay que tener 40, 30 millones de dólares. Con tus 5 millones de dólares tú puedes tener ingresos de los dividendos, pero para vivir bien hay que tener mucho dinero. Para utilizar los dividendos para vivir, obviamente las acciones subyacentes se aprecian también. ¿Bien? ¿Por acá? Sí. En ese sentido, tú hablaste de vivir de las acciones. Yo analizando aquí que también para vivir de un portafolio había que disponer
200, 300 mil dólares invertidos a largo plazo, para entonces a partir de ahí uno decir, bueno, puedo costear mis gastos para yo sustentar mi vivir de mis acciones. ¿Hay alguna estrategia que permita uno sacarle al mercado un dinero mensual y al mismo tiempo ir inyectándole más capital a esa inversión, a ese portafolio a largo plazo? Ojo, no lo pudimos ver hoy, lamentablemente, por cuestión de tiempo, lo extendimos un poquito, pero con las opciones hay una manera de yo rentabilizar mis acciones toda la semana. Y de yo no solamente cobrar por colocarlas en el mercado en venta. O sea, antes de venderla, yo cobrar una prima. Si no se venden, ya la cobré. Si se venden, bueno, vendí la acción y que me la prima, paga. Sino que también hay una manera de hacer dinero y de cobrar para comprar una acción. Que la gente te pague para que tú le compres su acción. Es un poquito más profundo. Y ve como, ¿qué me está hablando? ¿Que me pueden pagar para yo comprar una acción? Sí, se llaman cash puts. Hay otra estrategia que la de yo emitir el contrato si tengo 100 acciones de una compañía, se llaman cover calls. Es un poquito más profundo. Eso lo vamos a ver, ¿no? Correcto, yo quería que tuviésemos una introducción el día de hoy, de hecho, con el primer grupo lo vimos, pero no me he extendido un poquito de tiempo y se toma su hora, quizá, entender sobre las opciones. ¿Quieren darle? Ahora, señor, dígame, señor, yo puedo dar, no hay problema. Sí, no, claro, 100%. Claro. Ojo con algo. Ojo con algo. Sáquese de la cabeza el tan verde. Ahorita alguien llegó y me dijo, yo estoy verde. Estoy verde. Hoy me han hecho el comentario creo que 4 veces. Yo no vengo de economía. Ahora yo soy economista. Yo voy a hablar como economista. Listo. Yo estudié economía, fui a la universidad, estudié 4 años de economía y no aprendí nada de esto. Entonces, yo como economista tampoco me adentra a esto y no creo que porque yo estudié economía, yo sé algo extra de esto, yo sé lo mismo que el que estudió ingeniería, que el que no estudió, que el que le gusta ir al gimnasio, literalmente. Le digo, pues yo no vi nada de esto en la universidad, sencillamente. Ahora, hablando un poquito sobre las opciones, lo voy a hacer de manera rápida, y yo sé, o sea, no extender lo demás. Definición del libro, como siempre le digo, después se lo explico en español. ¿Qué me dice el libro? Contrato a través del cual el comprador tiene la opción, pero no la obligación, de comprar un activo específico a un precio pactado, en una fecha futura. Esa es la definición del libro y probablemente yo no entienda nada con esto. Pero aquí hay 3 puntos importantes que yo me tengo que llevar. Número 1, opción pero no obligación. Número 2, activo específico. Y número 3, fecha predeterminada. Bueno, ¿cuál es su nombre? Sí, Paola. Imaginemos que Paola tiene un apartamento. El ejemplo más sencillo de entender. Voy a salir de las inversiones en acciones, ¿verdad? Vamos a ir a un ejemplo quizás de la vida cotidiana, entender un poquito más. Paola, digamos que ese apartamento vale $200,000 a día de hoy. Yo voy donde Paola y le digo, Paola, yo le voy a ofrecer a usted 5,000 para que en un año usted me venda el apartamento al precio de hoy. ¿Cuánto vale el apartamento hoy? 200. Yo le voy a dar 5,000 para que en un año Paola me lo venda al precio de hoy. Eso se conoce como un contrato de opción. Firmamos el papel y yo por 5,000 tengo la opción de compra de esas acciones en un año, en este caso un apartamento. Pasa el año. Resulta que el apartamento por mercado inmobiliario creció. El apartamento vale 215 ahora. Yo voy para donde Paola y le digo, bueno, Paola, ¿te acuerdas que yo tengo este papel? Yo te pagué $5,000 el año pasado para que firmemos este acuerdo, que me dice a mí que yo tengo la opción pero no obligación de adquirir un activo específico, que es el apartamento, en una fecha predeterminada. ¿Cuál es la fecha? Un año. Entonces Paola me tiene que vender el apartamento en 200, más los 5,000 que yo le di de prima, ya yo se lo pagué, ella me lo va a vender en 200, mi inversión total será 200 más 5, 205. Pero el apartamento vale 215 en el mercado. ¿Hace sentido yo comprar el apartamento si yo mañana lo puedo vender? Sin entrar en el tema de que si hay un comprador y demás, pues sabemos que en la bolsa siempre hay liquidez. Pero, ¿hace sentido yo comprar el apartamento si mañana, por 205 hoy, si mañana yo lo puedo vender en 215? ¿Hace sentido? Pero no solamente eso, sino que también durante ese año, si yo hubiese tenido el capital completo del apartamento, yo se lo hubiese pagado en 200, le pagué los 200, me desprendí del total del capital. Mientras que yo con los 5,000 pude asegurar el precio de compra, que en total serían 205, pero los otros 195 yo lo tengo en el bolsillo y me paso el año entero como capital de trabajo utilizándolo. ¿Verdad que sí? O sea, imagínense este escenario, que yo tenía los 200 y en vez de comprarlo y darle todo el dinero, yo le di 5,000 para asegurarlo en un año. Y con los otros 195 que los tenía en el bolsillo, los utilicé como capital de trabajo durante el año. Cuando le vine a comprar el apartamento, el mercado creció un 11, un 12, ese capital creció un 11, 12% mínimo. Perfecto. ¿Hace sentido de momento? Pero ¿y qué pasa si el apartamento hubiese caído de precio en el mercado? Porque como yo le dije a ustedes ahorita, nadie tasa su casa todos los meses. ¿Cuándo fue la última vez que alguien llamó a un tasador que vaya y le tase el inmueble donde vive?
Lo iba a vender, ¿verdad? Ok, ya. Tú lo tasas cuando lo vas a vender. Y punto. Pues resulta que digamos que en este escenario el apartamento en vez de subir, el apartamento cayó. Y cayó a 190. ¿Hace sentido yo comprarlo en 200 más 5.000 si vale 190 en el mercado? Para eso mejor, yo no lo compro, no ejecuto esa compra. ¿Por qué? Porque el activo aquí me dice que el contrato me da la opción, pero no la obligación. Paola, mira, quédate con los 5.000, ya yo no quiero el apartamento. Y en vez de perder 10, si lo hubiese comprado en 200, solamente perdí. ¿Por qué tenía una pregunta? No. ¿Qué sucede? Es el segundo escenario. Tercero. Vamos a poner escenario un poquito más profundo. ¿Qué tal si yo les digo que yo ni tenía el dinero para el apartamento, ni siquiera me interesaba el apartamento cuando le pagué los 5.000? ¿Cómo así? Claro. Hice el ejemplo contigo esta mañana. Ven para acá de nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Lía, te lo pregunté ahorita. Lía, te voy a proponer un negocio. Yo tengo este papel que dice que tú vas a comprar un apartamento en $200.000. Mira acá la tasación, vale 215. Yo te voy a vender este papel en 7.500. Tú vas a pagar 200 más 7.500 y lo vas a poder vender mañana en 215. ¿Te hace sentido? ¿Sí o no? ¿Lo compra? ¿Cuánto yo pagué por el papel? ¿Cuánto yo pagué? Se lo vendí a alguien en 7.500. Yo ni tuve los 200 ni siquiera me interesaba el apartamento. ¿Por qué? Porque este activo, esto también es un activo, el papel. Esa opción, ese contrato, es un activo en el mercado y cotizan en bolsa con un valor. Por eso resulta que a Lía, yo que lo compré en 5 y no tenía los 200, yo nada más tenía los 5.000 del contrato. Pues se lo vendí a Lía en 7.500. Porque el apartamento subió de precio. Ya sabemos si baja, bueno, pues o pierdo la prima, o también yo puedo mitigar mi pérdida, porque quizá no pierdo la prima completa, la vendo en 1.000, la vendo en 2.500, la vendo en 3.000. Estoy utilizando números redondos para que ustedes entiendan el concepto general. Miren este ejemplo que hice en la mañana con unos contratos de Tesla. Miren acá. Vamos a ver, esto es 27, 29, al próximo viernes. Digamos que yo compré las acciones de Tesla ayer al cierre, costaban 375. ¿No queda claro eso, verdad? Yo compré las acciones a 375. Estoy poniendo un ejemplo. Acá está. Los contratos se emiten con 100 acciones. Ojo, recuerden que yo puedo hacer dinero si no tengo las 100 acciones. Yo puedo ser comprador del contrato, no el que lo emite. Para yo hacer dinero en Río, usted no es necesario yo ser el dueño del apartamento, ¿verdad? Entonces, aquí igual, yo no necesito las 100 acciones para hacer dinero, pero para emitir un contrato sí, son dos cosas diferentes. Ahora, le estoy poniendo este ejemplo de lo covered call para que ustedes entiendan. Una estrategia que se llama covered call. Yo compré unas acciones y eso es lo que le llaman el famoso alquiler. El alquilar las acciones. Bueno, las acciones cuestan 375. Para yo comprar 100 necesito $37.500. ¿Verdad? Recuerden, esto es un tipo de estrategia con contrato, con $200 se puede hacer dinero. Pero yo decido emitir un contrato para el próximo viernes, mayo 1, a 405. ¿Qué quiere decir esto? Disculpa, si quieres salir. Bueno, Tesla. Digamos que yo voy a emitir un contrato déjame ver, al viernes, exacto. A 405. Fíjense que paga 1.41, ¿verdad? Por 100 acciones. 1.41 por 100 son $141. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo pude invertir 37.500 en Tesla ayer y de aquí al viernes ganamos un 0.38, pero yo no voy a ser honesto. Yo no voy a colocar $37.000 en acciones para ganarme 140, eso no tiene sentido. Aquí hay que entender dos cosas. Primero, señores, ¿cuánto rinden los instrumentos locales? ¿En dólares? Dividan eso entre las 52 semanas que tiene el año y probablemente le va a arrojar un número menor a 0.38. Por eso yo le digo, nosotros le empezamos a faltar el respeto a los porcentajes en el mercado. Porque si yo divido, vamos a decir un 7 en instrumento de Hacienda. Un 7 igual a 7 entre 52. Me da, en un año completo, en 4 semanas yo hago casi lo del año completo. Bueno, no, sí, aquí yo estoy comparando si no es mayor. Pero fíjate acá. Quizá no es lo más atractivo. Yo ganaba un 0.4 quizá en una semana. Eso es un 1,5 al mes. No es lo más atractivo, ¿verdad? Está bien. Yo lo que estoy diciendo es que yo estoy cobrando $141 para vender a Tesla si sube a 405. Señores, si Tesla en una semana va de 375 a 405, en 7 días yo me gano un 8%. Porque yo la estoy vendiendo en 405, yo la compré en 375. Yo me estoy ganando un 8% en una semana. Levanta la mano el que no le hace sentido o no le cuadra ganarse 8% en 7 días. ¿Verdad que sí? Y aparte de eso me gané la prima con 0.38. Un 8.4 en 5 días de trabajo. Señores, eso se cae de la mano, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi pérdida máxima? Porque esto suena muy bonito. Entonces, ¿cuál es la pérdida? O sea, dime ahora lo malo. Bueno, que Tesla suba a 400 días y yo la vendí a 405. ¿Qué pasa acá? 405 más 1.41, yo la vendía en promedio, si yo tomo el total, es como si yo la vendía a 406.40. Si yo sumo la acción, el precio de venta, más lo que cobré por acción, me da 406.41. Ese sería como el break-even. ¿Qué yo estaría perdiendo? Bueno, si la acción pasa por encima de 406, pero les voy a ser honestos, les voy a ser honesto. Yo sería feliz si mi cuenta creciera toda la semana un 8% y las acciones después suben un 10 si quieren. Estoy ganando un 8 a la semana. Ojalá y fuese así siempre. Ahora,
a medida la acción se hace más cara, de igual manera los contratos se hacen más caros. Y esa acción que yo compré ayer en 375, mi interés, porque pusimos a Paola como la única que no sabía que el apartamento iba a subir, pero Paola, que es inteligente, Paola sabía que su apartamento se iba a apreciar y en vez de venderme la prima de 5.000, para yo comprar el apartamento en 200, ella me dijo, no, dame los 5.000, pero yo te lo voy a vender en 412, porque Paola también sabe que su apartamento puede llegar a 415, y dice, bueno, 415, menos 5, son 410, le voy a agregar un poquito más, es como si yo lo vendí en 417. ¿Qué pasa si el apartamento no llega a 415? Que ella cobró sus 5.000 y se quedó con su apartamento. Así tú puedes hacer dinero toda la semana. ¿Por qué? Porque tú con tus acciones puedes emitir contratos de manera semanal. Un contrato de aquí al viernes me paga un 0.3, pero si tú llevas eso 52 semanas de trabajo, eso es un 20%. Pero vamos a entender, ¿un 20% de qué? Sobre mis acciones, que también las tengo. Es un 20% por encima de la apreciación de mis acciones. Porque las acciones yo las sigo teniendo en el bolsillo y las acciones suben de precio. Lo que yo voy a ir emitiendo un contrato un poquito más alto que lo que se puede apreciar, por si sube, bueno, que no llega al punto, me quedo con mi acción y cobré la prima. La prima no va a ser muy alta, porque lo estoy emitiendo hoy contigo, lo estoy emitiendo un poquito más caro. Por ejemplo, ¿por qué ustedes estarían, ¿por qué tú estarías dispuesto a pagar más? El papel vale 5.000. ¿Tú estarías dispuesto a pagar los 5.000 por comprarlo a 200 o por comprarlo a 215? ¿Cuál te gusta más de los dos? ¿Comprar a 200 o a 215? A 200. O sea que el papel tiene más valor mientras más cercano es al precio actual. Entonces, lo que tú haces es, tú te alejas un poquito. Fíjate que yo lo coloqué $30 por encima del precio actual, tal que la probabilidad de que llegue quizá no sea la más alta, porque tú no quieres vender tu acción. Es la misma acción que tú compraste de largo plazo y tú te vas a quedar con ella, ahora tú lo que quieres es rentabilizarla toda la semana. Y que te entren esos 150, esos $200, todos los viernes, y tú emites un contrato de aquí al siguiente viernes, y el viernes emite otro, y el viernes emite otro, y que te entren esos 140, 150, $200 todos los viernes. Sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí, pero recuerda que para emitirlo sí, pero yo también puedo ganar la prima. Quizá no ser quien emita la prima, me puedo ganar. Ahora, también, en el mercado, se pueden hacer cash secure puts, que es otro tipo de contrato, que ahora yo estaría cobrando para comprar la acción. Es viceversa, no quiero irme tan profundo para que no se me pierdan la introducción, para que ustedes entiendan cómo funcionan las opciones, pero también yo puedo cobrar para comprar una acción. Por ejemplo, yo puedo cobrar ahora mismo $800 para comprar Tesla en 375. O sea que si yo lo voy a comprar hoy, independientemente de lo que cueste, ya yo analicé con los 7 principios, iba a apretar el botón de compra hoy. Yo puedo emitir un contrato que me paguen $800 y el viernes que viene, bueno, se me van a asignar acciones que ya yo iba a comprar a 375, pero cobré $800 delante. Pero, como le digo, un poquito más profundo el tema de los cash secure puts. Pero de manera general, ¿entienden cómo funciona un contrato? Bueno, ¿tienen alguna última pregunta? La última no se hace. Estará grabada en la plataforma esta sesión. Esto no es una clase, es una sesión de repaso. Pero sí se va a grabar y se está siendo grabada, se subirá a la plataforma. Ajá. Buenas tardes. Realmente, cuando hago un contrato, ¿quién me fija el precio del contrato? ¿Lo fija la bolsa? El mercado. El mercado. Ahí tienen, por ejemplo, acá yo estoy accediendo a los contratos, fíjate acá, de mayo 1, que es el próximo viernes, y las diferentes expiraciones, y tienen un valor de mercado. ¿Bien? Y ese valor es lo que determina, pues naturalmente, valga la redundancia, cuánto valen, pero fíjate que tienen volumen de transacción. Por ejemplo, acá, ese contrato, 405, ayer viernes se transaron 4.000 de ese contrato. O sea, tienen volumen de compra y venta. Ayer se transaron 4.000 contratos de este. Esto que dice Open Interest es la cantidad que hay abiertos, hay 6.300 abiertos. De ese contrato de expiración del viernes a 405 de Tesla. Otra parte es, parece evidente, pero es está claro. Tan pronto hago un contrato, esas acciones quedan retenidas, no puedo hacer nada con ello. Correcto. Se asignan al contrato como tal. Pero, si yo quiero eliminar esa retención, si yo lo emití, digamos que hay mucho de este mismo contrato, y yo le vendí uno a ella. Si él tiene otro, yo se lo puedo comprar y yo macheo el de ella y el de él, y ellos que resuelvan. Yo le vendí uno a ella, es como que si yo tengo -1 del contrato, entonces yo compro uno y estoy 0. Entonces ya no tengo el contrato, el mío como que desapareció y se machean ellos dos. No sé si me entienden. Vamos a ver, esa era la última pregunta, me dijeron que la última no se hace, vamos a ver si aparece otra. Tú te quedas con tu acción y cóbrate la prima. Que si caía tú con la acción, iba a caer y te iba a quedar con ella, ahora cayó, te quedaste con ella, pero cóbrate la prima. Ahí es que se radica todo. Correcto, no, Génesis, eso es para yo hacerlo de manera semanal. Yo puedo emitir un contrato a mayor plazo, me preguntan, ¿por qué cogí como criterio el 1 de mayo? Porque yo lo que quiero es hacerlo de manera semanal. Y lo que quiero es no vender mi acción. Entonces, ¿cuándo yo tengo mayor probabilidad de predecir un precio? ¿En el largo plazo o en el corto plazo? En el corto. O sea, yo puedo decir con mayor certeza que Tesla no va a subir $30 de aquí al viernes que de aquí a un año. Entonces, por eso yo lo emito a corto plazo para yo poder entender a qué precio puede o no llegar en 4 o 5 días. Y yo emito un contrato de cercana expiración por esto. ¿Qué pasa si llega la expiración y no la vendo? Si tú emitiste el contrato, Génesis, la opción de compra no la tienes tú, la tiene el comprador del contrato. Acá. El comprador adquiere la opción, pero si tú fuiste quien vendió el contrato, tú no tienes opción, tú tienes que venderla. Si tú no la quieres vender, tú tienes que recomprar el otro contrato, lo que le expliqué, y macharlo. O sea, si tú tienes -1 contrato, tienes que comprar uno y queda en 0. Bien. ¿Se puede perder el contrato? Exacto, si se vence. Si se vence luz y ya yo cobré la prima. O sea, si yo emití el contrato y la acción no llegó al precio, no se vendieron las acciones, yo cobré la prima y el contrato desapareció porque nadie lo ejecuta.
Nadie va a comprar el apartamento a 215 si vale 200 en el mercado. Así mismo funciona con las acciones, sencillamente se pierde, se elimina el contrato. Y yo me quedé con el dinero y punto. En este caso sí, con la prima y las acciones. Señores, nosotros le tenemos un pequeño compartir acá, un snack pequeño, nada del otro mundo. Compartamos unos minutitos. Yo voy a tener un minutito con ustedes. Lamentablemente ya tengo que retirarme en un momento, voy para el exterior. A un almuerzo lo voy al interior, pero me voy a quedar un minutito con ustedes para que compartamos. Tenemos un pequeño snack acá. Les invito, si desean algo, pueden pasar y nada. Para mí un placer haber estado con ustedes hoy, señores. Feliz tarde. Bye bye a todos. Gracias. Muchas gracias, señora. Bye bye a todos.